Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy, como ven ustedes, como ya habíamos anunciado, un gato completamente especial desde el restaurante Illumbe, en Alcobendas, en Madrid. Un gato con y para los amigos del Club de Amigos. Un gato que es un homenaje a los amigos, a los socios del Club de Amigos y también a nuestros anunciantes. Y me parece que vale la pena perder, aunque sea 2 minutos, que no será perderlos, ¿verdad?, en reflexionar un poco sobre esto, porque a los que ya pintamos canas, incluso muchísimas canas, nos conviene hacer memoria de cómo era el periodismo en España hace 30 años, 35 años, cómo era la tele, qué se podía decir, qué no se podía decir y lo que es hoy. Hace 35 años habría sido inimaginable que una cadena de televisión, para poder mantener una línea editorial independiente, tuviera que recurrir a sus espectadores. Hace 35 años habría sido inimaginable que el pastel de la publicidad se repartiera solo entre 2 grandes corporaciones multimedia con sus correspondientes prolongaciones políticas. Hace 35 años habría sido inimaginable que todos los grandes medios, todos, pronunciaran el mismo discurso, escrito al parecer, si no por la misma persona, por 25 que piensan lo mismo, lo cual tiene muchísimo más mérito. Hoy, 35 años después, tenemos en las manos un milagro, y ese milagro lo han hecho ustedes. Lo han hecho muy particularmente todos los amigos que hoy nos acompañan aquí en Illumbe, en este programa que es un homenaje a ellos y a su capacidad de compromiso, porque hoy, 35 años después, en España, para defender ciertas cosas, es necesario desafiar al poder de los partidos, al poder del dinero, al poder de los medios también, ¿verdad?, y comprometerse personalmente. Y en una sociedad en la que el compromiso parece que es algo como de lo que la gente huye, como gato escaldado, ¿verdad?, del agua, tiene un mérito enorme. Estamos hablando de miles y miles y miles de ciudadanos, usted probablemente, otros como usted, que deciden dedicar una parte de su vida particular a defender las ideas en las que creen y hacerlo a través de un medio como este, que todos los días intenta no defraudarles y estar a la altura de su esfuerzo. Estamos hablando de miles y miles de ciudadanos en España que piensan, seguramente como otros muchos millones, pero estos no se mojan, ¿verdad?, que piensan que vale la pena defender la unidad nacional, las libertades fundamentales, el derecho a la vida, la visión cristiana de la existencia, etcétera. Estamos hablando de miles y miles de españoles que por esas convicciones están dispuestos a hacer posible esta cadena de televisión. Nosotros seguiríamos diciendo seguramente lo mismo siempre. No nos vería nadie, es verdad, pero lo seguiríamos diciendo. Pero gracias a esos miles y miles de españoles es posible tener esta ventana. Y como cada vez son más, y en los 2 últimos años, sobre todo después de la pandemia, todavía han sido más, esta ventana se va haciendo cada vez más grande y esta comunidad, la comunidad de los amigos del Toro Televisión, también se va haciendo cada vez más grande. Hoy este programa es un homenaje a ellos, es un homenaje a su compromiso por una España, una cierta idea de España que queremos hacer sobrevivir entre todos. Y es también, y es importante decirlo, un homenaje a nuestros anunciantes, que en unas circunstancias como las que vive el mercado publicitario siguen comprometiéndose con un proyecto que ellos saben perfectamente que solo les va a valer reproches por parte de sus colegas. El amor por parte del público, ciertamente, pero por parte del mundillo, reproches. ¿Cómo te metes ahí? Bueno, se meten aquí porque quieren y porque están de acuerdo con lo que todos nosotros, y muy particularmente esos miles de amigos del club, defendemos. Así que todos, de verdad, muchas gracias y un año más trataremos de seguir estando a vuestra altura. Empezamos. Aunque sea en el entorno tan festivo que tenemos hoy, habrá, no obstante, programa de gato, como Dios manda, despellejando la actualidad en carne viva. Titulares. La doctrina de Irene Montero, que básicamente consiste en que todo el mundo es malo menos yo, o sea, menos ella. Hasta Felipe González ha salido hoy de la pirámide para hablar sobre la cuestión, lo contaremos. Y tenemos el dato de paro de noviembre, ojo que lo contábamos ayer, a propósito de la denuncia de FEDEA sobre los datos de paro
de octubre, de que esto no puede ser, que cómo es posible que esté pasando esto. Bueno, el pastel ha sido fácil de averiguar. Si ahora das como gente que está trabajando a gente que hace 3 meses dabas como gente parada y que no ha cambiado de situación, pues unos bajan, otros que suben, te salen unas cifras extraordinarias, pero son mentira. Y esta es la gran cuestión, lo contaremos. El gran tema de la semana, del mes, del año, seguramente de los últimos años, es el progresivo asalto al poder de Pedro Augusto Sánchez, según el manual bolivariano, y la progresiva ocupación del poder ejecutivo completamente, de los órganos neutrales del Estado, del poder judicial, del poder legislativo, y ahora la gran batalla es el constitucional. Hablaremos a fondo de esta cuestión, que es sin duda la cuestión del momento en España, y esperemos que la suficiente gente tome conciencia de que esto hay que pararlo. Bueno, y ya estamos haciendo balance de año, ¿verdad? Bueno, pues una de las grandes novedades del año en la política europea ha sido sin ninguna duda la victoria de Giorgia Meloni. Ya sabe usted que de hacer caso a los medios ricos españoles y europeos, al día siguiente de la victoria de Giorgia Meloni, millares de camisas negras iban a desfilar por Roma, iban a saltar los Alpes, tomarían Francia, cruzarían los Pirineos, llegarían a España, quién sabe incluso si cruzarían el estrecho de Gibraltar, pero no ha pasado nada de eso. Giorgia Meloni es una líder de un partido democrático que es Fratelli d'Italia, y además ha empezado a hacer que las instituciones europeas tengan que tomar ciertas medidas de rectificación. ¿Porque ella lo vale? Porque tiene razón, que es la gran cuestión. Algo importante ha cambiado en la política europea, y ese cambio sería posible en España. Lo veremos. Lo veremos en esta edición especial de El Gato al Agua con, iba a decir, una mesa de lujo, en realidad varias mesas de lujo, porque va a ir sumándose gente a medida que el programa avance. Ante todo, la sin par Albavila, muy buenos días, ha dejado dando caña. Buenas noches. Claro, efectivamente. Has venido a ver a Josean en su sitio en lugar de ir a verte él al plató. Es que mañana ya no madrugo, entonces he dicho, pues por aquí me tengo que estar, evidentemente. Me uno a esas palabras que decías al principio, también dar las gracias a los socios del Club de Amigos, a los que están hoy aquí, a los que no han podido venir. De hecho, esta mañana me encontraba a un hombre en la puerta que decía, no puedo ir porque a mi mujer la han operado de la rodilla, pero yo me voy a hacer con el 10º de lotería del Toro de Televisión, no vaya a ser. También a los que no pueden por motivos económicos ser socios, pero que nos eligen para informarse, para entretenerse, y que al final nos depositan esa confianza. Y también unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento a todo el equipo que está detrás, el equipo técnico, sonido, realización, maquillaje, que se desplazan hoy hasta aquí, que es complicadísimo hacer un programa fuera y que muchas veces no se les ve, pero esto también no sería posible sin ellos. Así que nada, encantada de estar aquí y de sentir el calor de la gente. Mil gracias, Alba. Completando mesa. Y ahora empezaremos con los invitados, ya lo está viendo usted ahí. Don Kake Minuesa, muy buenas noches. Buenas noches, mi querido profesor. Es verdad, ciertamente. Pero ya le contaré a usted por qué. ¿Recién llegado del País Vasco? Recién llegado del País Vasco y de Navarra, ¿no? De escuchar a las víctimas, de escuchar a los ofendidos, que son la Guardia Civil y todo navarro de bien. Entonces es muy curioso ir a lugares donde han matado a guardias civiles y encontrarte que no hay ningún recuerdo, que no hay ningún monumento. Sí que hay monumento para Xavi Echevarrieta, que es el primer etarra asesino, el primer asesino etarra, el que mató a José Antonio Pardines, pero no hay monumento para Pardines, ¿no? Y luego escuchando la indignación no solo de las víctimas, no solo de sus familiares, sino de la Guardia Civil. La Guardia Civil, que les dan la patada, y hay 200 familias con incertidumbre, preocupados. Y me quedo con la parte bonita de tu presentación, ¿no? Esa de que hay gente que apuesta y que dice vamos adelante, ¿no? Que viene aquí a la cena, que apoya al Club de Amigos, que apoya al Toro, y guardias civiles a los que les dices, oye, que os están poniendo la pasarela, que podéis ser forales y ganar más dinero, y dicen, no, es que yo soy guardia civil. Sí, absolutamente. He soñado con ser guardia civil, mi vida es ser guardia civil, el honor es mi divisa, ¿qué te voy a contar, Kake? Entonces, que te lo digan todo eso y que estén renunciando y que les estén intentando chantajear y que ellos digan, no, yo soy guardia civil y moriré siendo guardia civil, pues es bonito dentro de lo que nos está pasando. Kake, bienvenido, estará con nosotros Kake Minuesa también un buen ratito, pero la invitada estrella de la noche es doña Rocío Monasterio. Muy buenas noches. Lo primero, mil gracias por acercarse hoy hasta aquí, hasta Illumbe, en una noche fría.
Y ya no es la cuestión de la temperatura, la cuestión es que vaya semanita, ¿no? Y acabar la semana con una comparecencia televisiva a última hora tiene su mérito. Noches. Encantada de estar aquí, porque me encanta además lo que ha dicho antes del compromiso, ¿no? De toda esta gente que está aquí hoy, del club, de Amigos del Toro, son comprometidos con ideas, comprometidos con vosotros, comprometidos con España, y eso es maravilloso, ¿no? Yo creo que siempre hay que premiarlo y hay que celebrarlo. Luego me voy a ir con ellos un rato a hablar. Fantástico. Nosotros vamos a empezar hablando de compromisos, y particularmente Alba, que lleva dándole vueltas a la cuestión de los presupuestos desde hace horas. Sí, porque ayer conocíamos precisamente este jueves que Vox se plantaba frente a Isabel Díaz Ayuso, confirmaba que rechazaba, que no iba a apoyar esos presupuestos de la Comunidad de Madrid. Nos gustaría saber, en primer lugar, si su voto va a ser un no o una abstención, si es que lo tienen claro, porque sí que es cierto que Ayuso ha rechazado la mayoría de sus propuestas, pero también es cierto que Vox ha ido realizando ha ido plantando muchas ideas encima de la mesa, que Isabel Díaz Ayuso en un primer momento ha dicho no por respuesta, pero que luego a los 3-4 meses las ha sacado como ideas propias. Bueno, y la realidad es que hemos estado negociando todo este tiempo en un ambiente cordial. Nosotros hemos presentado 87 propuestas que no han sido aceptadas, sobre todo las 25 más importantes. Queríamos que alguna por lo menos fuera aceptada, ¿no? Y eso nos ha parecido pues una humillación, ¿no? a los votantes de Vox. Y claro, nosotros lo que tenemos claro es que no vamos a ser un obstáculo para que se aprueben los presupuestos, podemos ir a una abstención, pero no podemos firmar unos presupuestos en los que no se ha tenido en cuenta ninguna de las propuestas de Vox, ¿no? Nosotros creemos que hay cosas importantes, como es la derogación de la ley trans, porque a nuestros niños les está afectando gravemente, ¿no? Creemos que es importante en este momento de crisis bajar los impuestos, el IRPF tampoco han querido. Nos gustaría que hubieran dado ese bono energético para los pequeños comercios, ¿no? Para energía, para electricidad, que no la pueden pagar, tampoco ha podido ser, o para los jóvenes, pues esa bonificación en el AJD o en el TPO, los impuestos que les penalizan tanto comprar una vivienda. Son cosas que nos habrían gustado, que parece ser, bueno, pues que ahora no son bien vistas por este gobierno. Entonces nosotros de verdad no queremos ser un obstáculo, es probable que acabaremos en una abstención. Lo que está claro es que no vamos a poner nuestra firma si no se tiene en cuenta ninguna de nuestras propuestas, como es lógico. No, además es que yo creo que hemos sido un socio leal, hemos aprobado un montón de leyes, hemos intentado arrimar el hombro junto a este gobierno, y lo mínimo a un socio leal yo creo que es premiarle con alguna propuesta, digo yo, vamos. Sobre las leyes precisamente de ideología de género, ¿qué le trasladan desde el Partido Popular para no modificarlas? Porque Isabel Díaz Ayuso lleva 2 años para hacerlo. Bueno, dice que tiene que esperar a ver qué dice Sánchez. Y es la primera vez que escucho a la señora Díaz Ayuso decir que va a esperar a lo que hace Sánchez. Siempre opina sobre lo que hace Sánchez, menos en la ley trans. Y la ley trans de la Comunidad de Madrid, aprobada por el Partido Popular, defiende la autodeterminación de género, defiende que un niño, contra el criterio de sus padres, pueda ser hormonado a cortísima edad. Y es más, que si los padres se oponen, a los padres se les puede quitar la patria potestad del niño. Esto es brutal, o por lo menos para mí, que soy madre de 4, a mí me parece una barbaridad. Y luego, pues que por ejemplo, trans puedan estar compitiendo en categorías de mujeres en deporte, también, bueno, invierte la carga de la prueba, no hay presunción de inocencia. Yo creo que todas estas cosas son muy graves. Y ya, hombre, si escuchamos que Sánchez y Irene Montero defienden la ley trans, es ya la razón definitiva para derogarla en Madrid, yo creo, ¿no? Entonces no sé por qué la señora Ayuso en esto no se atreve. Entonces, nosotros la estamos animando a que sea valiente, a que la derogue, y que no me diga que está, como me dijo el otro día en el Pleno, esperando a ver qué hace Sánchez. Pero ¿desde cuándo hemos esperado a ver qué hace Sánchez? Hay que hacer exactamente lo que más le duela. ¿Y qué es lo que más le va a doler a Sánchez de Irene Montero? Derogar la ley trans en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, que yo la sigo animando a que se atreva. La semana pasada, además, conocíamos un informe de Red Madre que analizaba el mapa de España de cómo las administraciones públicas repartían dinero para fomentar la natalidad. Sí. Conocíamos precisamente el dato de que La Rioja y Castilla y León, precisamente, son las 2 que más destinan para la mujer que se queda embarazada. Castilla y León, a raíz de la entrada de Vox en el gobierno autonómico. Sin embargo, llama la atención como Galicia, Madrid, Andalucía y Murcia, comunidades todas ellas gobernadas por el Partido Popular, son de las que menos destinan. Madrid exactamente con 7,63
euros. Precisamente Vox ha sido muy duro en este sentido y ha exigido constantemente más ayudas para poder fomentar una familia, y llama la atención que no aporte mucho más cuando Ayuso siempre ha estado en todos los medios de comunicación lanzando el mensaje de que ella apuesta definitivamente por la vida. Yo creo que, la verdad, aquí todos podemos hablar mucho, pero la realidad se plasma en los presupuestos, ¿no? Y en estos presupuestos nosotros también traíamos una propuesta que es un plan que se llama Uno Más. Y uno más es un niño más. Para esas familias que ya tienen 3, que se animen a tener cuarto, el que tiene 2, que se anima a tener el tercero, ¿no? Y era, en vez del plan que había sacado la Comunidad de Madrid, que era para madres menores de 30, ampliar el cheque de 500 euros a las madres de cualquier edad durante 2 años. Porque un niño que nazca en Madrid, me da igual que sea de una chica de 29 que sea de una chica de 41, ¿no? Lo que queremos es que nazcan más niños en Madrid, lo que queremos es que esas madres sientan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid les apoya, lo que queremos es dedicar recursos para fomentar la natalidad. Y era una de las medidas, de las 25 destacadas, que por desgracia tampoco nos la han aceptado, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo, tenemos clarísimo que esto es bueno y yo creo que algún día conseguiremos convencer a la señora Ayuso. Yo quería preguntarle a la presidenta de Vox en Madrid, ¿sí?, si con lo que estamos viendo, que el otro día se manifiesta el PP, dice que en el Congreso que salen sus diputados con una pancarta y esa es su manifestación, si se pueden ganar unas elecciones con mayoría absoluta, como nos lo venden los grandes medios, sin salir a la calle. No sé qué pensáis, Esparza, presidente, ¿se puede ganar unas elecciones sin salir Feijóo a la calle? Bueno, lo que me parece un poco ridículo es la reacción del Partido Popular. Nosotros el día que fuimos a Colón, por supuesto que invitamos a todo. Ojalá hubiera estado el Partido Popular con nosotros en Colón, gritando contra la sedición y contra lo que están haciendo, ¿no?, con los golpistas. Y no quisieron venir. Nos unimos a la manifestación en el Congreso, el sí o sí, y Cuca Gamarra parecía muy ofendida. Entonces, es un poco ridículo, ¿no? Es un poco, yo creo que tenemos que ir todos los partidos que defendamos, coincidamos en algo, juntos a la calle, ¿no? Que tampoco estuvo Feijóo ese día, ¿eh? No, la verdad es que fue una reacción un poco infantil, ¿no? Yo creo que cuando lo hayan pensado un tiempo después han debido darse cuenta que han hecho el ridículo. Nosotros nos vamos a unir a cualquier manifestación que nos parezca que defiende algo justo y algo bueno para los españoles. Invitamos a todos los de otros partidos que se unan a nuestras manifestaciones. Yo no quiero quedarme sin preguntar a Irene Montero, digo Irene Montero. Perdón, a Rocío Monasterio A ver, sin ofender, sin ofender. O sea, hasta aquí hemos llegado, bastante semana, ya me has dado la semana, ya me has rematado. Usted no sabe lo complicado que es mantener la cabeza tranquila con lo que el aroma que viene de la cocina de ahí, en fin. Ya, pero de ahí a confundirme con Irene Montero, ya esto ya me parece brutal. No, la opinión de Rocío Monasterio sobre la cuestión Montero. Por ejemplo, Felipe González hoy ha dicho esto. Felipe, vamos a ver a Felipe. Lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley. Y cuando uno se equivoca, tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir uno y no pedir a los demás que corrijan lo que hace mal. Pero en este caso se ha encomendado a los jueces, al Supremo. Y yo creo, honradamente, la ley está mal hecha. Porque podía haber habido una decisión judicial que uno diga, es que es una decisión judicial equivocada. Pero la cadena de decisiones, basándose en la propia ley que se han producido, no es un defecto de jueces a los que llaman machistas, que es absurdo, es un defecto de fabricación. Yo la verdad es que con este asunto flipo un poco, es decir, este hombre dice algo que es una evidencia, que tampoco, en fin, o sea, no se le ha caído el pelo, ¿verdad? Y ahora lo que ha dicho Felipe. Pues ha dicho lo que piensa toda España, me da la impresión. Pero vamos a ver, lo que piensa toda España es que de verdad es un escándalo lo que está pasando con esta ley. Es que estas Irene Montero y sus secuaces que venían a proteger a las mujeres han sido la garantía para que las mujeres estemos inseguras en las calles, porque ahora todos los violadores están en la calle gracias a Irene Montero. Y esto es el resumen de su paso por la política. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer es directamente dimitir su paso por la política, que venía pues a que las mujeres tuviéramos seguridad en las calles, que las mujeres, que los violadores tuvieran...
Oiga, es que su paso ha sido el gran fracaso. Váyase directamente, ni cambie la ley, váyase, ya cambiará la ley, otros que se vaya, porque el daño que ha hecho es brutal. Y ahora mismo yo pienso todos estos días en las víctimas de todos esos violadores que están en la calle, que deben estar con miedo. Deben estar con miedo, porque ahora los que estaban en la cárcel, los que eran sus violadores, están en la calle. ¿Y gracias a quién? A Irene Montero. Y es así, el resumen es ese. Entonces, bueno, tiene que pedir perdón e irse, que bastante daño ha hecho ya. La pena es que apelamos a ese Felipe González que tiene de Fondo por el Cambio de 1982. Que le estamos dando como bueno. Apelamos a ese PSOE que luego el aparato del Estado fundó el GAL y acabó con los terroristas, el PSOE de Filesa, de Malesa, de Time Sport, ese PSOE de los ERE, ese PSOE, apelamos a ese PSOE, al PSOE de los principios, pero no existe. Es que de vez en cuando que diga algo Felipe González, pero luego va al 40 aniversario y dice, la verdad no es la verdad es lo que le hagamos creer a los ciudadanos. Esto lo ha dicho también hace 2 días. Así es. Entonces apelamos a ese votante de izquierdas que me encuentro yo en Vallecas y me dice, mira, veo tus reportajes, mi tendencia no es de derechas, yo vengo de la izquierda y me encanta lo que hacéis porque lucháis por la verdad, porque... Entonces, hoy en día nos tenemos que acordar de las violadas, de las que han abusado, volvemos a lo mismo, a las víctimas, ¿no? Entonces, que de repente queramos creer en que existe un PSOE, que no, que es Sánchez, yo creo que es un error, es una trampa, ¿no? De vez en cuando nos sacan a Felipe González y escuchamos alguna frase que es, como dices, Esparza, de sentido común. Pero ese PSOE ya no existe. Habrá que ver ahora con Lambán, si se hace un Lambán, para Lambán tengo que rectificar, en fin, diciendo, no he querido decir lo que dije, yo en realidad... Hombre, es que ha recibido la atención de Ferraz. Pero bueno, pero qué cosa más impresionante. Porque no existe otro PSOE. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo el socialismo ha traído algo bueno al mundo? Nunca jamás. Entonces dejemos de intentar, de verdad, o sea, dejemos de intentar salvar un PSOE, no, todo el PSOE está perdido, ya lo vemos. Entonces, ni con Sánchez ni sin Sánchez, no hay un PSOE con el que pactar Los nada. de Podemos eran los que decían que dimitir no es un nombre ruso y que no había que pedir perdón, había que dimitir. Todos estos son palabras de... Pues que lo haga Irene Montero, claro. Que se lo agradeceremos todas las mujeres de España, de verdad se lo agradeceremos, porque ha hecho muchísimo daño, bueno, a mujeres y a hombres, a todo el mundo, a todos los españoles, que se vaya y ya está. Última pregunta, Alba Vila. Sí, la cuestión de las subvenciones a chiringuitos, y discúlpame por volver al tema de Madrid, pero ya que está aquí Rocío Monasterio. Que está bien, podemos preguntarle de más cosas, pero bueno. Subvenciones a sindicatos, bueno, pues sindicatos y también a Telemadrid, porque esto me llama bastante la Claro, atención. pero vamos a ver, nosotros llevamos en la propuesta, no puede ser que la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, pague más de 20 millones a los sindicatos, a UGT, Comisiones Obreras, a los de la hoz y el martillo, a los comunistas. Pero no quedamos que comunismo, libertad, y ahora pagamos a los comunistas. Para mí, UGT y Comisiones Obreras, de toda la vida, son comunistas. Son los que cuando dan el golpe en Cataluña se ponen con los golpistas, son los que en Andalucía se llevan todo el dinero de los trabajadores, son los que a los mineros asturianos les engañaron y cometieron el gran fraude de llevarse todas sus subvenciones, millones y millones. Y a esos... En la Comunidad de Madrid les estamos pagando más de 20 millones de euros, por cierto, para que incendien las calles y manipulen a los médicos. Oiga, mire, yo propongo una cosa muy sencilla. Si es muy fácil, si esos 20 millones de euros que dedicamos a los sindicatos, a Comisiones Obreras, UGT, a los comunistas, se los damos a los médicos para pagarles mejores sueldos, resolvemos el problema que tenemos en sanidad. Y yo creo que los médicos se lo merecen muchísimo más, desde luego, que los comunistas de la hoz y el martillo. Y es muy fácil. Y así se lo propusimos a la señora Ayuso, tampoco ha querido. Yo espero que lo repiense de aquí a final de mes. No nos extrañaría con todo lo que hemos Ojalá, visto en los ojalá. últimos meses. Vamos a hacer la primera pausa, vámonos a la publicidad, se marchará doña Rocío Monasterio, a la que agradecemos infinito que haya estado aquí con nosotros, ya queda liberada del peso de la semana. No te perdono lo de Irene Montero, yo eso lo tengo, yo sabía lo llevo que estaba aquí, esperando usted alguna, estaba esperando, ya veremos me cómo... en deuda toda la vida, a ver qué le regalo yo esta Navidad. No, te perdono. Gracias, mil, que aquí me pasa lo mismo, te digo, mil gracias. Yo sé que ahora vais a saludar a todos los amigos que están aquí cenando con nosotros en Illumbe. Dentro de nada aquí, Alba Vila se queda. Dentro de nada aquí más invitados, más amigos. Pausa para la publicidad y seguimos. Vamos a ver lo del paro. La multiplicación de los panes y de los peces es lo que ha hecho Sánchez y Yolanda con el paro. Para no creérselo.
Estamos de vuelta, son las 21:58, 20:58 en Canarias, en esta edición especial del Gato al Agua, aquí en el restaurante Iyumbe, con todos los amigos del club, celebrando nuestra cena de Navidad con los amigos, con toda esa gente que está apoyando esta cadena y está haciendo posible que esta ventana sea cada vez más grande y más llena de gente. Alba Vila permanece con nosotros para someter a un estricto tercer grado a los dos invitados que se incorporan en este momento. Don Juan Antonio de Castro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí. Y don Javier Orcajo, muy buenas noches. Muy buenas recién noches. llegado de la redacción abierta y de Pulso Económico. Sí, señor, aquí estamos. Y viene muy bien que venga Orcajo, a pesar de que ya supone, en fin, una sobrecarga laboral, por el asunto de los datos del paro. Diga directamente un abuso. Un abuso sin paliativos. Ayer en el Gato, anoche lo comentábamos, la denuncia de FEDEA, aunque ellos no dicen denuncia porque son así muy de fin, pero bueno, era una denuncia de que están maquillando los datos del paro. Y justo hoy salían los de noviembre. Y lo que se ve es lo mismo. Aquí hay gato encerrado y no es precisamente el gato al agua. Vamos a ver una brevísima información sobre el asunto y ahora Javier Orcajo, que ha dedicado buena parte del programa de hoy al asunto, nos va a explicar el intríngulis de la cosa o, como diría Revilla, el equilicuá. Vamos a verlo. ¿Están los datos del paro en España manipulados? El paro baja en 33.512 personas en noviembre, llegando hasta los 2.881.380, la cifra más baja desde 2007. Sin embargo, se abre debate sobre las cifras del paro que creen que puedan estar distorsionadas. Los principales economistas del país, junto con FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, exigen más transparencia al Servicio de Empleo Público Estatal en las últimas estadísticas publicadas tras la reforma laboral. BBVA Research, el Instituto de Estudios Económicos y el Círculo de Empresarios reclaman que faltan explicaciones sobre la situación actual del mercado español, ya que ha habido un creciente avance en el número de fijos discontinuos. Entre enero y octubre se han registrado casi 2 millones de contratos de este tipo y se ha multiplicado por 8 su volumen con respecto antes de la pandemia. Sin embargo, el número de afiliados a la Seguridad Social con este tipo de contratos no ha crecido tanto. La razón es que esos trabajadores, cuando pasan a la inactividad, no cotizan a la Seguridad Social y por tanto no figuran en el registro de parados, sino que se les considera como demandantes de empleo ocupados. De esta forma, los expertos han detectado que hay una alteración entre los indicadores de empleo y los de crecimiento económico como el PIB. Además, FEDEA afirma que las situaciones de inactividad se han doblado frente a los datos registrados antes de la reforma. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, defiende que las cifras de desempleo se computan igual desde el año 1985 y que no ha cambiado ni una coma en el proceso. Y esa es la explicación que los expertos critican. La cuestión está en que los fijos discontinuos tienen ahora un peso muy importante en el mercado laboral. Los expertos creen que sería aconsejable y necesario que el SEPE publicara mensualmente los datos de forma detallada, creando una columna con la evolución del paro registrado por un lado y por otro lado con los fijos discontinuos no activados. Así se vería reflejado realmente las cifras reales de las personas que están en paro y no datos maquillados que no corresponden con el mercado laboral actual de España. La cosa es gravísima porque, hombre, tus datos de paro hoy se supone que además tienen que ser acordes no solo con lo que venías teniendo de meses anteriores, es decir, utilizar el mismo criterio contable, sino que además Bruselas te mira y todo el mundo te mira. Y yo tenía mucho interés en saber qué es lo que decía un sindicalista como José Luis Fernández Santillana, al que ha tenido hoy Javier Orcajo en el Pulso Económico. Pues sí, hombre, y a José Luis hay que rendirle homenaje porque lleva muchísimo tiempo contando las trampas que están haciendo en la contabilidad de un tema que debería ser el principal tema de los políticos en este país. Seguimos siendo el país con más paro de Europa, con más paro juvenil ya de una forma escandalosa. Y este es un dato fundamental. Un gobierno que hace trampas con la estadística termina como el de Grecia, siendo intervenido. Aquí ya son muchas las trampas que hemos visto. La de los datos del paro, sí, pero esto es como el que toma drogas y un día empieza y al día siguiente hace trampas en las de la inflación, las cuentas de la inflación, y al día siguiente las de la balanza de pagos y así sucesivamente. Porque el que hace trampas con una estadística termina haciéndolas con todas. Y a eso no podemos de ningún modo pues dejar que sigan haciendo esto. Ya visteis lo que pasó
con el presidente del Instituto Nacional de Estadística. Si no le daba la gana reconocer lo que decía Calviño porque tenía datos que decían otra cosa, y se lo calzaron. Así, sin más. Aquí con los datos del paro hay un maquillaje permanente porque dice el gobierno, estamos muy lejos de los 3 millones de parados. No, señor. Estamos muy por encima. Estamos en 3.340.000 desempleados y bien que lo lamento. Pero bueno, ¿cómo lo hacen? Dice, hombre, mira, vamos a crear un subconjunto como si dijeran mañana, los rubios no cuentan a efectos del paro y las rubias tampoco, que se marchen. Oiga, ¿qué me está contando? De tal forma que hay un subconjunto de 214.000 españoles que, como están haciendo un curso por el que no cobran, un curso del SEPE por el que no cobran, para aprender algo nuevo, conducir carretillas, llevar camiones cisterna, cubas de cemento, yo qué sé, lo que sea, por el hecho de estar haciendo el curso, no cuentas como desempleado. Oiga, que pues yo no tengo trabajo y busco trabajo. Hago el curso para facilitar esa búsqueda. No, excluido. Pero oiga, pero qué barbaridad es esta. Otro colectivo, 270.000. Estos dicen, oiga, salgo del COVID, verá, he quedado bastante malito, me canso muchísimo. Yo necesito trabajar porque estoy en el paro, pero ¿podría ser algo de 5 horas o de 6? De 8, tela, 8 el traslado, el venir, mucho. Usted excluido del paro dice que yo necesito trabajar, que estoy parado. Excluido, hombre, usted no cuenta. Y lo uno y lo otro son 470 y tantos mil españoles que por no sé qué barbaridad estadística no cuentan en esto. Luego hay otros flecos horrorosos. Por ejemplo, dice, hombre, vamos a ver, aquí estamos hablando de los contratos fijos discontinuos. Momento. ¿Y cómo hay individuos que tienen 2 contraídos en el mes de noviembre? Porque con la basura que les pagan, que no dejan de ser contratos basura, aunque les quieran dar el rimbombante nombre de fijos discontinuos, con esos no viven. Y cuando dejas de tener ese contrato fijo discontinuo, que como veis es un eufemismo y que terminas sin tener ni el fijo ni el discontinuo, ¿qué pasa? Que como has sido fijo y discontinuo, ya no entras de nuevo en la lista de desempleados. ¿Pero cómo está contando? Y esto es así cada día. Con este gobierno, no sé si con anteriores, francamente no me acuerdo, lo digo honestamente, pero esto no lo puede consentir. Menos mal que se dio el otro día un golpe en la cabeza a Feijóo y descubrió que había maquillaje con estos datos. Nosotros llevábamos mucho tiempo diciéndolo, me alegro. A ver si se abre un debate para que, de una vez por todas, las cosas se reconozcan, que es lo primero para arreglarlas. Xavier, quería preguntarte, ¿este maquillaje de las cifras del paro está llegando a Bruselas? ¿En Bruselas también se está percibiendo lo que está pasando? Y en caso de que Bruselas diese un toque, ¿podría afectar de alguna forma la recepción de los fondos? Yo te devuelvo la pregunta a la gallega. Adelante. Si tú tuvieras a alguien de alquiler en una propiedad tuya, sí, y le costase pagarte la mensualidad, el día que llega puntual y te la paga, ¿le preguntarías de dónde ha sacado el dinero? No, ¿verdad? Pues eso le pasa a Europa, que no sabe qué hacer con España, con ese nivel de desempleo que es horrible, con los jóvenes, bueno, ya en unos porcentajes astronómicos. Si a Bruselas le dices, como le dirá el gobierno, han caído en 33.500 este mes de noviembre, Bruselas dirá, bueno, pues mira, mejor es eso que lo que yo esperaba. Y no va a atender esta minucia hasta que explota. Con Grecia pasó. Grecia llevaba unos papeles falseados, tú te acordarás, y el Varoufakis, y llegaban a Bruselas los papeles falseados y decían, pues por buenos, pum, pum, lo que diga el gobierno griego, hasta que alguien de verdad hizo reventar el país, lo intervino, porque era un engaño absolutamente... Pero el dinero hay que pagarlo de verdad, claro. Es que ¿cómo se llamaba? Tsipras y Varoufakis. Varoufakis, ¿cómo le llamaban? Varoufakis. Juan Antonio de Castro. Sí, no quería añadir, eso lo he dicho muy claramente, ¿no? Pero hay un problema aquí, que aparte del maquillaje, que es verdad, ya han maquillado
los sondeos, ahora maquillan esto, luego maquillarán las elecciones, quién sabe, con Indra. Nunca podemos llegar a saberlo, todo lo que puede pasar de maquillaje en este país, camino de Maduro, ¿no? Hay rumores. Hay rumores. Entonces, no, yo me fijaría también en las cifras, porque es verdad lo que señalabas antes. Aquí, cuando se sientan 3 jóvenes, hay uno que está en el paro en España. Y eso es grave, cuando ves 3 jóvenes en la calle, 3 estudiantes que no van a poder trabajar, ¿no? Luego, además, somos, como has dicho, el doble de paro. Tenemos el campeonato, el liderazgo en el paro juvenil, por supuesto. Somos el doble de paro que en Europa. Pero luego se maquilla todo muy bien, porque si cuentas, hay mayoría de comunidades autónomas en las que ha crecido el paro. La mayoría de las comunidades autónomas en España ha crecido el paro en estas estadísticas. Lo que pasa es que luego hay 3 locomotoras que tiran y que cambian la media completamente, ¿no? Pero aquí ha crecido el paro esta vez. Han crecido en 4.000 los parados juveniles también. O sea, que es que están hablando de ciertos paros. Sí. Y ese es el tema. Aquí no saldremos nunca de esto, y creo que estarás totalmente de acuerdo, pues un paro estructural. Se ponen contentos de maquillar las cifras en lugar de ponerse contentos en planificar algo a largo plazo que nos arregle el tema del paro. Una sugerencia de sentido común. Incluyan en los datos mensuales del desempleo cuántos españoles han conseguido empleo gracias al Servicio Estatal de Empleo. Exacto. Y desvelemos de una puñetera vez que eso no sirve para nada. Ni siquiera para pagar los ERTES cuando hubo que ponerlos en marcha. Hombre, hay que ser serio en todas estas cosas. Hay países en Europa donde te ofrecen empleo del Servicio de Empleo Público y si dices que no 2 veces lo pierdes para toda tu vida laboral. Por ejemplo, Dinamarca, mira tú. Hoy había un estudiante alemán que me comentaba en clase que la demanda de trabajadores en Alemania es bestial, no ocupan el lugar. Y eso también te hace pensar en la fuga de cerebros. En todos estos jóvenes que se van a tener que ir a Alemania, están buscando 300.000 empleos en Alemania para ocupar. Y no los copan. Entonces hay un desequilibrio total. Y además lo llamativo también ya no solo este maquillaje en las cifras, sino que hoy, cuando hemos conocido los datos del paro, todos los meses veíamos la cifra de cuántos eran los fijos discontinuos, pero sin embargo, que lo denunciaba precisamente José Ramón Riera esta mañana Dando Caña, en las cifras de hoy no se han publicado, después de las críticas que escuchábamos ayer de todos los expertos. Y luego sale la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y dice, es que la derecha, la oposición, hace trampismo. No, señora, no. Las trampas las hace usted. Quede bien claro esto. No sé quién ha dicho Maduro antes, Juan Antonio, ¿verdad? Sí, porque bueno, camino de Maduro. Una de las grandes cuestiones, seguramente la más importante que está pasando ahora mismo en España, es el sistemático deterioro deliberado del sistema democrático que conocíamos o que veníamos conociendo para convertirlo en otra cosa. Otra cosa que solo podemos intuir, aunque, en fin, va teniendo hechuras, ¿verdad?, bastante reconocibles. Y es muy importante explicar el proceso. Es muy importante explicar el proceso, sobre todo, para que alguien que usted está pensando, y yo sé que usted está pensando, tome conciencia de que no se puede negociar ni pactar nada. No. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que nos va a contar Borja García. La deriva totalitaria del gobierno de Pedro Sánchez avanza a pasos agigantados calcando la estrategia de países de América Latina como Venezuela o Bolivia. El método es bien sencillo y consiste en que el Poder Ejecutivo acabe controlando el Poder Legislativo y el Judicial. Este proceso de degradación democrática cuenta con 2 ventajas evidentes. La primera es que los ciudadanos no suelen comprender del todo la trascendencia de las decisiones que se están adoptando ni de las leyes que se están aprobando. A esto hay que añadir que una gran parte del electorado de izquierdas aplaude el asalto a las instituciones siempre y cuando sea llevado a cabo por los suyos. Por tanto, el desgaste político es mínimo. La segunda ventaja es que se trata de la manera más fácil y rápida de romper el orden constitucional sin necesidad de reformar la Carta Magna. Para entender bien el asalto, es necesario saber que cualquier régimen democrático que se precie cuenta con 3 poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A estos 3 poderes hay que sumar los órganos de control y generadores de opinión pública, que en España básicamente son Radio Televisión Española, el CIS y el INE. En el caso de RTVE vemos como los 2 últimos presidentes han sido designados a dedo por el PSOE, pero es que hace apenas unos meses el gobierno modificó los estatutos para ampliar los poderes de Elena Sánchez, quien actualmente ostenta la presidencia. En el caso del CIS, el asalto viene de lejos y José Félix Tezanos fue puesto al mando del organismo en 2018, a pesar de ser miembro de la Ejecutiva Socialista.
Desde entonces, la institución ha ido perdiendo credibilidad por los continuos errores que siempre favorecen al gobierno, las filtraciones y por ofrecer datos que contradicen absolutamente todas las demás encuestas. El Instituto Nacional de Estadística tampoco se escapa a los tentáculos del gobierno, y tal fue la presión del Ejecutivo que su anterior presidente, Rodríguez Po, abandonó su cargo después de ser cuestionado por los datos publicados del IPC y del PIB en España. Pedro Sánchez nombró como sucesora a Elena Manzanera y solo 2 meses después de este nombramiento decidieron cambiar los estatutos y nombraron también a varios directores generales. Tal es el descaro que la propia Unión Europea dio un toque de atención pidiendo que se respetase la independencia del organismo. En cuanto al poder legislativo, poco que decir. Mayoría absoluta del PSOE en el Senado y reparto de la mesa del Congreso con Unidas Podemos para asegurarse también su control. Además, colocan como presidente de la mesa a la socialista Meritxell Batet, que dirige la Cámara de manera marcadamente partidista, como ha demostrado en innumerables ocasiones. Este afán totalitario y controlador del PSOE está perfectamente representado también en la actuación del gobierno. Así vemos cómo el Ejecutivo acostumbra a gobernar a golpe de decretazo y ostenta el récord absoluto en volumen, llegando a multiplicar por 14 a otros ejecutivos como el de José María Aznar. Las ansias de poder de Pedro Sánchez no se quedan ahí y también prepara su asalto al Tribunal Constitucional. Esta es la razón de que precisamente ahora Sánchez intente colocar a 2 personas de confianza como magistrados del Tribunal Constitucional. Juan Carlos Campo, quien fue ministro de Justicia hasta julio del año pasado, y Laura Díez, exdirectora general del Ministerio de la Presidencia. La situación ha llegado a tal punto que el propio Pleno del Tribunal Constitucional frenó el intento de 3 magistrados afines al PSOE, con Conde Pumpido a la cabeza, de valorar a estos 2 candidatos antes de que se celebrase el pleno ordinario del CGPJ. En resumen, controlan el INE, controlan Radio Televisión Española, controlan el CIS, tienen amordazado el poder legislativo, gobiernan a base de decretazos y están inmersos en el asalto al poder judicial. La democracia española está en peligro. ¿Seremos capaces de evitar que se consume el golpe? Y esto es difícil de entenderlo, ya lo sé, pero hay que explicarlo, porque es lo que está pasando. Creo yo, Alba. Hay que explicarlo porque además muchas veces hablamos de Dolores Delgado, la Fiscalía General del Estado. Pasa esa semana y los medios de comunicación ya nos hacemos eco y ya ponemos el foco en otro asunto y parece que los temas van pasando sin desgaste político alguno para este gobierno. Y ya no solo lo último que hemos conocido de Juan Carlos Campo y de Laura Díez, 2 personas vinculadas al gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez que han sido propuestos como magistrados al Tribunal Constitucional, sino también el asalto todavía más grave al Congreso de los Diputados, porque ni siquiera ahí puede haber un reducto de libertad. Y al final llama mucho la atención que la sede de la soberanía nacional, pues la izquierda se haya hecho con el control de la Cámara. Lo veíamos el otro día con Carla Toscano, sin meterme en el contenido rápidamente. A ella se la podía interrumpir, a Patricia Roda, perdón, se la podía interrumpir, se podía expulsar de la Cámara. Sin embargo, la mesa sí cumplió con la normativa y con Irene Montero sí mantuvo hasta el final que terminase su uso de palabra para poder darle una reprimenda. Sin embargo, me llama mucho la atención como Meritxell Batet es capaz de retirar ciertas palabras, como por ejemplo fascista o etarra o filoetarra, del diario de sesiones sin que la propia persona que lo ha dicho quiera retirarlo. Por cierto, que este asunto, yo no sé si ahora posmodernamente se llevará la cosa, pero usted mira los diarios de sesiones de la Primera República, ahí se decían unas cosas absolutamente brutales. Vamos a ver, contra lo que piensa Meritxell Batet, la libertad de expresión de los representantes del pueblo en las Cortes no consiste en que todo el mundo se eche flores, sino en que todos tengan las mismas opciones de decir lo mismo. Totalmente. Claro. Totalmente. En fin. No, yo creo que intentamos hacer el análisis, pues estamos acostumbrados a vivir en un país soberano, a hacer un análisis a nivel nacional, ¿no? Y pensamos que nuestros políticos piensan en esa línea. Creo que hay que empezar a centrarse más en lo que está pasando en el G20, en lo que dice el señor de Davos, en lo que dice el presidente del Partido Popular Europeo, porque es ahí donde les hacen un poco el menú de todo lo que va a hacer el señor Sánchez después, ¿no? Y lo que está haciendo ahora de tomar el poder, de patinar hacia Maduro, de tomar el poder del Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, de hacer leyes como le da la gana, totalmente saltándose todo, está en un proceso totalmente que está en línea con lo que decía el otro día el presidente Klaus Schwab de Davos, que decía hay que empezar como diciendo cosas bonitas del modelo chino.
Yo creo que está todo el mundo de acuerdo un poco en ir hacia un totalitarismo en el que hay un manejo mejor, digamos, de los negocios o del globalismo a nivel internacional, y que todos estos patinan hacia ahí sin decirnos hacia dónde van ni sin rendir cuentas. Creo que cada vez vamos a ir más al caos, que este gobierno se va a quedar todo el tiempo que pueda y nos va a acabar destrozando, porque lo que llevamos ya es un destrozo total, pero lo que nos queda es bestial. De momento nosotros nos vamos a las mesas, que está Marien Orcajo. ¿Sí? Si está Marien, guardándonos la cena. Cosa importantísima. Marien, ¿qué nos cuentas? Sí, muy buenas noches, José Javier. Pues la verdad es que Iyumbe está lleno de socios del Club de Amigos del Toro, y he echado yo un vistazo y he visto que están comiendo bastante bien gracias a José Ángel Aguinaga, nuestro maestro parrillero. He visto que están ahora por las hamburguesas de vaca, y bueno, nosotros nos vamos a ir dando un paseo por aquí por las mesas a ver lo que nos cuentan, pero yo hoy quería especialmente empezar por una de ellas, y es que tenemos aquí uno de los espectadores más jóvenes del Toro Televisión, que además hoy está de cumpleaños. Jaime, que cumples 14, ¿no? Muchas felicidades. Gracias. ¿Qué es lo que más te gusta del Toro? Bueno, pues las ideologías que tiene y como, sí, la televisión, vamos. ¿Y los programas que más te gusten? El gato al agua. El gato al agua. El gato al agua. Sí. Tenemos a José Javier aquí, el presentador, no sé si le quieres decir algo. No, o sea, la verdad no. Que la hace muy bien. Que siga así y que siga presentando igual de bien. Rodeado de tu familia, ¿no? ¿Te vemos? No, bueno, mis padres y aquí unos conocidos. Bueno, el mismísimo Kake Minuesa te ha cantado feliz cumpleaños. ¿Cómo se siente eso? Pues muy bien, o sea, ha cantado aquí todo el restaurante, inesperado, vamos. Inesperado, ¿no? ¿Y la familia qué opina del Toro? ¿Le gusta? Bueno, aquí estamos, ¿no? Esperando sacar la muleta para seguir toreando con el toro y disfrutando del toro, ¿no? Y a todos aquellos que están dudando si hacerse socio del Club de Amigos, ¿qué le dirías para que se animen? Pues que por lo poco que vale, vale la pena. O sea que hay que apostar por ello y apoyar las cosas buenas, que cuesta mucho hacerlas y hay que mantenerlas. Pues un mensaje muy bonito el de estos espectadores del Toro Televisión, y nosotros seguiremos por aquí dando una vuelta a ver qué más nos cuentan. Muchísimas gracias, Marien. Felicidades, efectivamente, Jaime Lustiza, 14 años, y que cumpla muchísimos más, y con este buen humor. Y que cada año vaya Kake Minuesa a cantarle, además. Que eso ya sí que va a ser, en fin. Bueno, volvemos al problema nacional, que será menos problema mientras haya gente que cante Viva España, así como nuestros amigos. Pero, en fin, el problema existe. Javier Orcajo, ibas a decir. Yo no es que esté en desacuerdo contigo, pero me parece que tenemos un problema muy español. Y es que seguimos aquello del cura que decía, bueno, sí, vinieron a por unos judíos, pero como yo no era judío no me preocupé. Y luego vinieron a por unos gitanos, pero como tampoco era gitano, tampoco me preocupé. Aquí hemos hecho igual. Y bueno, hablaba el otro día con una empleada del Tribunal de Cuentas. Uy, lo que nos ha venido encima. Ya, claro, pero sí que era evidente. Ah, pero eso lo pactó el PP con el PSOE. Ah, pero es que con lo que llegamos a trabajar, me decía, con esto de los catalanes, del dinero público subvertido en aplicaciones contra España y en propósitos antiespañoles, todo a hacer puñetas. Pero vamos a ver, ahora mismo, Campos, el paseante de Meritxell Batet y la amiga del Moncloa, del presidente del gobierno, van a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Y no hay nadie en este país que diga, no tienen apariencia de neutralidad, luego no pueden ser candidatos. Claro. Y ya está. Claro. ¿Y cuántas asociaciones, Salva, has oído tú? Hay 4 asociaciones judiciales, menos que equipos en la Liga de Fútbol. ¿Cuántos han dicho, no, estos no, porque no tienen apariencia de neutralidad? Vamos, que no son neutrales, son designados de parte
y personas de la íntima confianza del presidente del gobierno. Eso el sí que le raro, encargaron no los indultos. se ha Esto expresado nadie. Ni No se ha uno. expresado nadie. Es verdad que hubo una nota del Consejo General de... Pero eso era otra cosa. Sí, pero no En con la misma dureza que se ha designación atacado, de- por ejemplo, la ley del Claro, sí de Irene en la Montero. designación de estos dos, que el gobierno tiene derecho a designar a quien le dé la gana. Hombre, hasta cierto punto. ¿Tiene experiencia Campo como constitucionalista? Dice, no. Pues, pero ha sido ministro de Justicia. Precisamente por eso no puede ser candidato. Y ante eso, ¿qué dice el país? Que el país, no el periódico. Que ya sabemos lo que va a Que decir. por cierto ha fusilado a Marlaska en portada un día de esta semana. Eso es muy importante. Sí, ¿eh? sí es importante, Ojo, sí. Ojo, no. O por ejemplo, España... estamos quitando la ley, estamos haciendo lo de la sedición. No oyes al Instituto Elcano decir nada. Tenemos institutos Pero en también este aquí el país que partido- tienen que hablar por el país, digamos, con Pero una también aquí reflexión. el que Partido tienen una Popular debe hacer obligación. autocrítica. Obligación. O sea, vamos Perdón, a El ver, Partido yo he Popular debe hacer oído- autocrítica, he porque oído- al final el asalto que se está produciendo a la justicia lo lleva permitiendo el PP desde hace muchísimo tiempo. Claro, pero hay 6 periodistas que hayan dicho es insoportable el que le quieran morder ahora el trasero al Tribunal Constitucional. Dice, los hay. Dime 6 jueces que hayan salido, porque estos no se juegan la carrera ni el cargo, si acaso el ascenso, pero nada más. Y dime 6 conocidos que salgan y digan esto es una vergüenza, ¿vale? Ni uno. Yo insisto en el Instituto Elcano, de verdad, porque es un instituto estratégico que tiene que estar pensando en la unidad nacional y en los peligros para el Estado. Y no abre la boca ante la sedición, ante cosas que ponen en peligro la unidad. Y me extraña, y además está presidido por Su Majestad el Rey, me extraña que la gente que está ahí dentro, el que lo dirige y todo lo demás, no estén preocupados por la deriva que tenemos cuando se tienen que preocupar de temas de estrategia y de unidad nacional. No entiendo. ¿Por qué decías tú lo del PP? Porque lo que estamos viendo, sobre todo, por ejemplo, con el Congreso de los Diputados, por volver a ese mismo punto, el partido de Alberto Núñez Feijóo no tiene un discurso tan duro contra Irene Montero, contra la ley del solo sí es sí, pero una vez que la ministra de Igualdad les acusa de promover la cultura de la violación, al día siguiente concentración a las puertas del Congreso de los Diputados contra la ministra de Igualdad, pidiendo su cese y pidiendo que deroguen la ley. ¿Por qué esa dureza no estuvo antes? Quizás el Partido Popular está esperando a que el PSOE termine por quemar a sus socios, termine por desgastar el gobierno de coalición con Podemos para volver al bipartidismo. No te quepa duda, el Partido Popular está convencido de que el sistema sigue reposando sobre 2 grandes fuerzas, una moderada de izquierdas y una moderada de derechas, y que ellos forman parte del... Bueno, y de hecho en el Tribunal de Cuentas consiguieron que al Chiclano les haya arreglado estropeado este país. Exactamente, claro. Cógelo por donde quieras, por Sí. la corrupción, vale. Pero por oye, la siguen justicia, pensándolo vale. y tienen que darse cuenta de que no, y es una evidencia precisamente con lo que está ocurriendo en el Constitucional. Y ese síndrome de Porque la no espera. se trata de que metas a tus magistrados de izquierdas, que siempre han estado, si ha habido hasta separatistas, de hecho los hay en el Constitucional, no. Se trata de que metes magistrados progubernamentales específicamente con la misión evidente de demoler el edificio. Y que van a decir Claro. sobre la constitucionalidad de recursos, de leyes que ellos mismos han impulsado. Eso además. Y no nos olvidemos que el Constitucional fue el que paró el golpe en Cataluña y que lo tendría que volver a parar el día de mañana. ¿Con estos? Por ¿Con eso, quién? no, y que es el único que le ha puesto piedras en el zapato a Pedro Sánchez, con la inconstitucionalidad Claro. de los 2 decretos de estado de Se alarma. acabaría todo. Por eso hay que neutralizarlo, hay que desconectarlo. Y sobre todo, tus conocidos y amigos como míos del Elcano y otros, debieran estar preocupados ante la hipótesis de que mejore la economía, de que la guerra de Ucrania se acabe y de que este señor Pedro Sánchez continúe y los españoles y el sumatorio de la cosa Frankenstein le permita volver a gobernar, volver a controlar la Moncloa, porque entonces con el control del constitucional, del tal, del cual, se va a atrever a poner en marcha el plan de la República. Y el plan de la República es acabemos con una monarquía que se defiende poco y que además tampoco tiene una gran consolidación social, y vayamos a la República Confederal, con algún Estado libre asociado incluso. Sí. Ese es eso, y lo No sabemos. olvidemos que... Esa es la única zanahoria que le puede poner delante a Rufián y a los bilduetarras y a todos estos. Y no te olvides que Powell, el que dirige el Cano, pidió el voto para Sánchez.
cosa que me revolucionó porque nadie saltó, pero lanzó un tuit diciendo aquí casi que hay que votar a Sánchez. Usted está al mando de un instituto nacional pagado por dinero público. ¿Quién es usted para decir que tenemos que votar a Sánchez? Pero también me llama un poco la atención, también me llama la atención la mente del votante socialista, que al final hemos visto, por lo que dicen las encuestas, que tampoco castigarían mucho a Pedro Sánchez si a día de hoy se produjesen unas elecciones en España. Entonces, no sé si Pedro Sánchez ha conseguido ormar la mente de sus votantes o qué es lo que está pasando para que no se le castigue más. Pues ya la tribalización del voto, y ahí es un... del valor del socialista aragonés Javier Lambán, que es un perfecto ejemplo, entre 12 y 15 segundos. Hay que ver con lo que fueron los sitios de Zaragoza, ¿verdad? En lo que hemos ido quedando. Ni en el Camaré el Plata ha quedado esto, en nada ha quedado. Ay, bueno, pues precisamente por lo que dice Alba, van a forzar la máquina de la provocación. ¿Para qué? Para irritar lo más posible a la derecha. ¿Para qué? Para que el votante de izquierdas al final se vea movilizado, aunque sea contra el enorme peligro fascista que suponemos Javier Horcajo, Alba Vila y yo. Y a Juan Antonio no le cuento porque, no, claro, es que al final estamos en eso, es decir, en ese mundo Potemkin en el que ellos seguirán destrozando. En fin. Alba Vila. Un placer. Puerta, muchísimas gracias por acompañarnos en este rato y espero que ahora te hayan preparado algo de... Aunque ella tiene siempre, Joséan le prepara siempre algo en Dando Caña que da una envidia. Le voy a contar un secreto. Es verdad. Cuando llega uno al plató, Alba se ha marchado, y hay como un aroma flotando entre que no es el aroma habitual del plató, que es un aroma técnico. No, es como pimiento, es como... Ya, voy a contar otro secreto. Sí. Y el que sigue horariamente la franja del aroma soy yo. Y cuando llego a mi casa me dicen, parece que trabajas en la cocina del Rix, que es un café que hay enfrente. Eso me Toda dicen. crítica será considerada como envidia. Alba Vila, mil gracias. Un placer. Mil gracias, Juan Antonio de Castro, gracias, mira a ti Muchas también. gracias también. Dentro hacemos una pausa por la publicidad, dentro de un instante más amigos aquí, Marín que sigue por las mesas, aquí en el restaurante Illumbe con todos los amigos del club. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, restaurante Illumbe, cena del club de amigos del Toro Televisión, los amigos ahí atrás cenando y nosotros aquí haciéndoles compañía y de paso pues ya estamos haciendo el programa. Sigue con nosotros Javier Horcajo, Alba Vila se marchó, también Juan Antonio de Castro, pero llegan nuevos. Doña Patricia Sanz, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Javier? Muy buenas noches. Pues nada, encantada de estar aquí y ver que todos nuestros amigos del club pues están aquí cenando con nosotros. Y de acompañante de Patricia Sanz, don José María Francas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué alegría tenerte en el plató siempre, que somos como Lady Halcón. Él siempre está por la mañana, yo por la noche, no coincidimos nunca. Jolín, por fin, mira qué bien. Somos como el gato y el perro, pero el club nos une. El club nos une, efectivamente. ¿Qué tal? Yo bien. Ahora que se ha marchado Alba, cuenta la verdad, ¿qué tal se vive dando caña por la mañana? Ah, no, es ideal. Ya. Es ideal para mí por la hora. Ah, bueno, ya eso también. Esto hace que sea ideal, porque yo de noche cada día soy menos de noche. Sí, cada vez menos noctámbulo. Sí. Ya, yo lamentablemente, en fin, ¿qué quieres que te diga? Supongo que es la juventud que me pasa su... Sí, la juventud crápula y perdularia, efectivamente, esa que llevaste. Bueno, que esté Francas aquí es muy importante por lo siguiente, porque Francas, bueno, por muchas razones, por el mero hecho de estar él, pero es que además José María, como el otro día pudimos hablar además con Javier Horcajo, por lo que a él le tocaba, ¿verdad? Son personas que llevan una larguísima trayectoria, en el caso de José María, política y después informativa, en el caso de Javier, fundamentalmente informativa, de observación, ¿cómo decir?, oscilando de lo perplejo a lo crítico y finalmente a lo estupefacto del nacionalismo catalán. Poca gente los conoce como ellos dos, muy poca gente. Y por eso es particularmente interesante que Patricia y yo ahora escuchemos para aprender de ellos y lo que tengan que contarnos sobre lo del delito de sedición. Como usted sabe, ayer Meritxell Batet, en una fina maniobra, hizo coincidir la votación de las enmiendas para la reforma del delito de sedición con el partido de España-Japón. España perdió en los dos lados, en la votación y en el campo. En el campo Alemania nos ha redimido, en el Parlamento no. Vamos a ver lo que ha dicho hoy Pedro, el de la pirámide, que lo han sacado a Felipe otra vez. Entonces, de vez en cuando abre la pirámide del PSOE, sale Felipe, habla y vuelven a entrar. También sobre la cuestión de la sedición,
se ha pronunciado y ha dicho esto. El Estado tiene el poder político central, porque el Estado es también la autonomía, tiene que hacerse cargo de la situación. No puede seguir permitiendo que haya una desconexión de ese tipo. Si uno repasa todos los ordenamientos jurídicos, no digo de Europa, de cualquier país democrático, pero desórdenes públicos es ocupar una estación de ferrocarril. ¿Rebelión o sedición o alta traición, pero no desórdenes públicos? No. Además hay desórdenes públicos. Además, hay desórdenes públicos. Bueno, bien, vale. Está fenomenal porque así siempre habrá alguien que va a encontrar, digamos, un alibi, ¿verdad?, para seguir votando PSOE a pesar. Es que Felipe lo dice, por lo menos, y Felipe consigue que yo... pero no, el PSOE es lo que dice Javier Horcajo. Pero bueno, hemos quedado en que hablaban ellos y nosotros escuchamos. No, a mí me produce cierta pena lo de Felipe González. Me recuerda a mi abuelo cuando le decía a mis primas: ¿dónde vas con esa falda tan corta? Y mis primas le decían: anda ya, abuelo, que está pasado de moda. Y pasaban de él, pero absolutamente. Aquí pasa lo mismo. Decía Felipe González cuando era joven que la vida de un expresidente es como la de un jarrón chino. Bueno, pues ahora está mucho más devaluada. Ahora es como un jarrón del chino, de esos que acumulan polvo en una estantería. No vale para nada. Hombre, se le puede reprochar a Felipe González, lo que dice, pues está bien, porque se carga la coartada de Sánchez de la homologación europea, establece algunas consideraciones, pero a mí me hubiera gustado oírle cuando esto hubiera tenido sentido, oponiéndose a los indultos de los sediciosos, oponerse a la derogación del delito de sedición. Eso, pues a lo mejor es un regate en la historia que parece que le dignifica. No, hombre, no. Cuando tuvo que haber salido de la finca del Humilladero, que es donde suele esconderse, para decirle a los españoles: no, el PSOE no puede indultar a estos tipos porque si lo hace, España corre peligro. Y ahí no estaba, ni se le esperaba, nada de nada, silencio total. José María Francas. Hombre, puestos a poner ejemplos de gente que no estaba, podrías también hablar del señor Guerra, cuando presidió la comisión del Estatuto. Constitucional, la constitucional. No, la constitucional. O sea, es evidente que estos juegan un poco a las dos bandas, pero cuando es poco comprometido. De todos modos, con una oposición espabiladita, tendría grandes ventajas lo que ha dicho Felipe González, porque lo sabrían usar. Si la oposición lo que se queda es en nada, entonces da igual lo que diga Felipe González. Pero el tema de desmitificar fraudes que nos intentan colocar, como por ejemplo la equiparación con Europa, es clave si lo sabes aprovechar. Si no lo sabes aprovechar, no. De todos modos, para saberlo aprovechar, tienes que haber hecho antes una política de medios cuando mandabas, que tampoco se hizo. Con lo cual, pues nada, son distintas cesiones, una tras otra. La de la sedición es una, pero esa, cuidado, porque puede salir mal. Antes listábamos los repartos que se han hecho con los dos grandes partidos que han gobernado en este país. Así es. Y se nos ha olvidado uno fundamental, el de los medios de comunicación. Pero es que no ha habido reparto en realidad, ¿no? No, claro, tú das unas teles al grupo, yo las doy al otro, pues eso. Y allá para de aquí gloria. Pero siempre, en esos repartos siempre pierden los mismos. Y claro, los mismos. Sí, claro. Por la lo de la santa inocencia, que en general no es santa ni es inocencia, sino que quiere decir ser el tonto lava, pues hace que acabes de hacer el tonto y te den por derecha, por izquierda, por arriba y por abajo, o sea, esféricamente. Patricia. Yo me pregunto por qué ahora el expresidente socialista viene a hacer estas declaraciones y en el juego de la política, nosotros que además nos dedicamos a analizarlo día sí día también, no creo que haya nada casualidad, ¿no? Y la verdad que bueno, cuando he escuchado a Felipe González criticar que tenemos ahora una política muy polarizada, bueno, pues sí, efectivamente, estamos de acuerdo, ¿no? Pero me quedo con lo que ha indicado Xavier. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo ha dicho antes? Porque ha tenido una buena oportunidad y no desde que a la vuelta de verano comenzó toda esta cuestión de la sedición, sino desde el mismo inicio de la legislatura. El mismo momento en que los golpistas, que ahora forman nuevos partidos, bueno, no nuevos, ¿no? Pero forman partidos políticos, empezaron a negociar. Nos han querido hacer creer que han estado negociando con el Partido Popular. No es verdad. No llegaron a ningún acuerdo con Pablo Casado, era mentira. Por tanto, el hecho de que ahora Felipe González venga a hacer este tipo de declaración, creo que es como la calma después de la tormenta. Ha pasado y ahora nos hacen creer
que hay un socialismo que podría volver en 2023 de cara a las elecciones Esta cuestión es interesante. Mira, como te está fallando el micrófono y enseguida vienen, aprovecho para quitarte la palabra, que no sé usted qué placer siente uno. Cuando eres moderador es cuando le quitas la palabra a alguien, aunque sea Patricia. Ahora mismo te lo En eso hay quien piensa, y no puede no estar alejado de la realidad, que Felipe González piensa en salvar al PSOE de Sánchez, sin comprometer a Sánchez, es decir, jamás... Ostras, ¿y no sobrevalorarse mucho? Jamás va a hacer nada que ponga en peligro a la situación el PSOE actual, el que sea, pero sí va a hacer algo para dejar un referente, de manera que en su momento quede un referente de lo que podía haber sido o tendría que haber sido. Es una manera de jugar a dos bandas como otro cualquiera, ¿eh? Y fíjate que nunca entra en el compromiso. Es decir, a la respuesta a lo que preguntabas tú, ¿por qué no lo hizo antes? Porque antes era comprometido. Hubiera dejado a Sánchez en un mal momento. Ahora no es comprometido. Voy a contar algo de periodismo viejo. Yo conocí a Isidoro cuando vino a resolver un problema en Magistratura de Trabajo en Barcelona de la Philips. Y llegó tarde, venía de Madrid con una maletita, un cacharro, y cuando llegó le dijeron, el comité de empresa, ¿vosotros qué queréis, cobrar o seguir en la lucha? A mí lo que me digáis, a mí me da igual defender una cosa que la otra. Ahí aprendimos mucho algunos de cómo es Felipe González, que tiene una inteligencia natural importante. Y como persona que tiene inteligencia natural importante, él sabe que él construyó un partido donde el secretario general lo manda todo. Y donde el secretario general, peligrosamente, siempre es el presidente del gobierno. No hay bicefalias, no, esto no es el PNV. Aquí el que manda lo manda todo. Y siguiendo esa cosa heredada, Pedro Sánchez lo ha mandado todo. Y dice, ¿y qué dirá la ejecutiva del PSOE? Si es que no hay, si es que son todos personas que ha puesto él. Diré, ¿y qué dirán los varones de Aragón? Diré, pues nada, ¿qué van a decir? Si les van a poner a alguien que les muerda la oreja si dicen algo y los van a quitar del medio, como va a pasar con Lambar. Con Lambar, como se ha podido ver. O sea, hemos llegado... Felipe no tiene partido, no sé si tiene familia, le deseo lo mejor, pero desde luego partido, olvídate. Y tiene, eso sí, simpatías personales entre muchos españoles, pero orgánicamente... No pinta nada. Menos influencia que... Hoy la realidad de la izquierda española no es Felipe González, evidentemente, es Pedro Sánchez y todo lo que le rodea. E Irene Montero es una de las cosas que le rodean, porque esa mujer está ahí, porque Sánchez quiere que esté ahí. Ahora estamos con el abanico de culpables, ¿no? Es decir, la doctrina Montero consiste básicamente en que todo el mundo es malo menos yo, o sea, menos ella. Todos los demás somos malos, porque no estamos a la altura de su talento. Ahora los últimos han sido los policías, creo, ¿no? Sí, como Bea Francas lo enfila. Vamos a verlo. Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Esto es lo que dijo Irene Montero sobre su ley del sí es sí, y esto es lo que está pasando. Con la decisión del Supremo son ya 43 rebajas de condena en causas por violencia sexual tras el solo sí es sí. Rebaja récord de condena por la ley del sí es sí. 7 años menos de prisión a 2 violadores. Librado un condenado a 12 años por agresión sexual sin terminar la pena gracias a la ley del solo sí es sí. No es propaganda machista. Se llama mentir y jugar con todas las víctimas que ella misma dice defender. Se llama echar la culpa a otros, mirar para otro lado y no hacer autocrítica. Desde que la ministra de Igualdad sacó su ley, no ha parado de buscar excusas en otros y acusar a terceras personas de que no se está aplicando bien. Pero la realidad es muy diferente. Su norma no sirve. Primero, acusó a los jueces de no estar preparados y les señaló por no saber aplicar las leyes. Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes.
Y de repente sale la ministra de Justicia a contradecir sus palabras. El Consejo General del Poder Judicial lleva desde el año 2003, antes de que se aprobara incluso la ley integral, la ley del año 2004, lleva formando a los operadores jurídicos, a los jueces y las juezas, para que tengan esa perspectiva de género a la hora de aplicar las sentencias. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Después, Montero acusa a los políticos de promover, según ella, la cultura de la violación. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y no termina aquí la cosa. El Ministerio de Igualdad saca una campaña y ataca a la policía. Irene no tenía suficiente. No la hacía bien, por eso se fue de su vida, acumulando ya denuncias en comisaría. Se ve que ese día tenía el momento buscado. Sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado. Apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos. Ella cayendo hacia el suelo, viendo su vida y su sueño truncado. Esta es la historia de una ministra enfadada con el mundo por una ley que ella sacó. Por supuesto no acaba aquí. Vamos a tener más capítulos. Bueno, es una ministra enfadada con el mundo, pero no por esta ley. Todos ellos están enfadados con el mundo desde hace tiempo. Y es el problema, estrictamente hablando, sectario de la nueva izquierda. Es decir, ellos han concebido una idea de la realidad que no es la realidad fáctica de... En este caso es la representación es perfecta. ¿Cómo que unos jueces se van a atrever a sacar de la cárcel a alguien por un concepto de justicia burguesa, de que al reo le aproveche la doctrina recién llegada que le alivia la pena? No, aquí el que está por la justicia revolucionaria, por la justicia popular, desprecia todos esos argumentos. Mándesele una orden desde el Kremlin al juez para que no haga eso, que es lo que han intentado a través del Supremo. Y el Supremo les ha dicho que no es. Y a partir de ahí, esta mujer ha entrado en pánico, porque se da cuenta, algunos nos esforzamos mucho, por ejemplo yo, en sacar 43, 44, 46, 47, 11, 13 excarcelaciones, porque es lo que merece esta señora. Y ella ha llegado a un estado de rabia, de tensión interior, de que le está saliendo todo tan mal, de que ha impuesto unos escenarios de soberbia y de arrogancia tan burdos que no puede echar atrás. Y eso, yo creo que los insultos, el llamar fascistas a uno, machistas a otro, y toda esta gestualidad, todo este gesto iracundo, rabioso, violento, yo creo que sufre... No es ninguna enfermedad, esto es lengua española antigua. Javier, disforia. Tenemos que acabar muy rápidamente porque está Marien con Joseán, la cocinas, el que deja el plato de Alba como lo deja, para que luego lleguemos nosotros, ¿verdad? Y busquemos y no hay nada. Y yo quería escuchar a José María Francas antes de que se vaya sobre este asunto. ¿Sobre qué? ¿Sobre esto? Sí. A ver, yo no conozco intelectualmente las luces que tiene esta chica, pero a pocas que tenga se dará cuenta que se le ha acabado la vida política y está enterrada. Otro asunto es que en ese enterramiento pueda llevarse por delante lo que quiera, pero las manifestaciones del entorno PSOE para dejarla sola son clarísimas. Hubo un momento en que se salvó bastante, que es cuando consiguieron todos arrearle a la pobre diputada de Vox por decir lo que dijo, a Carla Toscano, ¿no? Pero era evidente que eso serviría para unos días, porque eso iba a pasar y en cambio los que iban a salir de la cárcel no iba a pasar, iba a ser un continuo, con lo cual esto es pan para hoy, hambre para mañana, y ya dura muy poco. Ahora la puñetera realidad es que esta chica ha perdido todo lo poco que podía tener y, hombre, algún recalcitrante le puede seguir apoyando y aplaudiendo, pero es difícil, ¿eh? José María Francas, vámonos con Marien, que está con José nada menos. Muy bien. El cocinero, o sea, el responsable, la mano del Marien. Cuéntanos. Sí, muy buenas noches, José Javier. Nos encontramos con José Ángel Aguinaga, el maestro parrillero, el que le ha ofrecido esta exquisitos platos a todos los que han podido asistir aquí, han tenido el honor de asistir. Y cuéntanos un poco, porque me han chivado que el rape ha triunfado, ¿no? Bueno, el rape sale buenísimo, siempre es un producto, si es fresco, a la brasa y con la fritada de aceite y un poco de limón que le solemos echar, pues sale
sale exquisito, no me extraña. ¿Y cómo lo preparas? ¿Así algún truquillo para los que nos están viendo desde casa? El truco es el sabor que le da la brasa, el carbón vegetal, pues le da un sabor impresionante. Y luego nosotros solemos trocear un poquito el rape y le echamos una fritada de aceite con ajos y una cayena, luego le echamos un poquito de limón y si no hay limón, vinagre, no pasa nada. Y luego se emulsiona todo y eso queda un plato exquisito. ¿Y cómo estáis viviendo aquí desde Yumbe estas fechas tan señaladas? Porque ahora mismo es cuando más se están realizando las cenas de empresa, ¿no? Sí, ya empiezan ya las cenas de empresa. Los que tenían miedo de que a ver si nos quedamos sin sitio y tal, pues ya empiezan a hacer las comidas. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un año bueno también. ¿Se puede seguir realizando reservas aquí en Iyumbe para estas comidas? Sí. Aquí en Iyumbe La Moraleja, hacer las reservas, que estamos esperando a que venga todo el mundo y vamos a atender lo mejor posible. Pues de eso los que han podido asistir aquí dan fe, y además nosotros también tenemos la suerte de contar con José Ángel Aguinaguen dando caña todos los viernes. Pues sí, ahí estamos y a gusto además, y siempre llevamos platos diferentes, aunque ya no sé ni qué poner, porque tantos platos, pero ya pronto, el viernes que viene o el siguiente, vamos a hacer angulas de Aguinaga, de mi pueblo. Las primeras angulas que han salido los voy a preparar para que la gente sepa cómo hay que preparar unas angulas en casa. Pues seguro que salen buenísimas, porque además están aquí todos los que han podido asistir a esta cena con una sonrisa de oreja a oreja por los platos que le ha preparado el restaurante de Iyumbe. Marien, muchísimas gracias. Dile a José que tome mi teléfono ya. Vámonos a la publicidad, señores, que es la hora, se me está haciendo tardísimo. Don Javier Orcajo, mil gracias por estar aquí. Un placer, en una noche amigo. tan bonita para todos nosotros. José María Francas, lo mismo te digo, buen fin de semana. Ya sabes que tengo el corazón partido entre la noche y el día, pero yo la noche pocas veces puedo tener el placer de estar contigo. Efectivamente. Gracias mil. Nos vamos a la publicidad. Patricia se queda a la vuelta. Más invitados, más amigos y más gato. Que nos están dando ya las 11 de la noche y estamos en la recta final de esta edición especial de Gato con invitados nuevos. Patricia Sanz ha quedado aquí pegada a la silla, vigilando la planta, y se incorporan Teresa Gómez, que tiene pendiente desde anoche contarnos lo de las cartas ucranianas, sí, que a ver si es verdad o no. Porque están pasando cosas muy raras. Un ojo aplastado, por Dios, o sea, ya era lo último. Bueno, ahora nos lo contará. Es un poco el efecto llamada ahora, pero las cartas originarias sí que tienen una investigación, y ahora te la contaré. Ahora la contamos. Y Sandro Meco, en Dos Continentes, él aquí. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues encantado de verte. Fuera de mutuo. Es mutuo. Además, poder compartir esta noche con todos los socios del Club de Amigos y con el increíble equipo del Toro Televisión que se ha desplazado aquí, la verdad que es una gozada. En Dos Continentes es un perfecto ejemplo, como el gato de los Úsares del viernes, de programas que solo es posible hacerlos precisamente porque están ustedes ahí en el club. Porque tenemos gente que nos apoya para hacer esos programas y no tenemos que depender de la compañía aérea, de la agencia de seguros o de no sé qué que te va a poner la publicidad. Ni que va a depender tampoco de que, como no has citado a Michael Jackson 3 veces, no te van a recoger luego en la contabilidad de audiencias por internet la audiencia del programa. Pero son absolutamente fundamentales y además sabemos que son los que más les gustan a ustedes. Dos Continentes es un programa que, a pesar de Sandro Meco, Sandro Meco está ofreciendo una información permanente que no cuenta nadie más sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, pero no solo allí. Y además un poco irónicos, es cierto. Nos tomamos las noticias dentro de lo que podemos, que fácil no es, con la mayor de las sonrisas, el mayor humor posible, porque para cómo está la situación, pues al menos, bueno, si podemos darles una sonrisa y que lo pasen bien durante ese ratito, sus 15 minutos, hemos cumplido con el trabajo. Vamos a ir a dos asuntos particulares que yo no quería dejar de tocar hoy porque son objetivamente muy importantes. Uno, por supuesto, es la que se ha liado con el asunto de las cartas estas de fondo ucraniano. Pero resulta que no solo en España, hay más sitios también. Bueno, vamos a contarle la información de hoy, lo que ha pasado hoy, hasta donde sabemos. Seguro que Teresa sabe más y luego lo comentamos un poco por encima de la información. Ya son 7 los sobres bomba que se han recibido en España en los últimos días.
El primero en recibirlo fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 24 de noviembre en el Palacio de la Moncloa. Aunque lo cierto es que no ha trascendido hasta ahora porque el Gobierno no lo notificó ni a la Fiscalía ni a la Audiencia Nacional. El primero del que tuvimos conocimiento fue el de la Embajada de Ucrania, que provocó un herido leve. Y a última hora de la tarde del miércoles se informó de otro incidente parecido en una empresa de armas en Zaragoza. Pero hoy han llegado otros 4 sobres más, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, al Ministerio de Defensa, a la Embajada de Estados Unidos y al Ejército del Aire. Pero atención, porque todos estos sobres tienen características muy similares. Son sobres pequeños de color marrón, llegan por correo ordinario, sin remitente y escritos a mano. Y lo más importante es que todos son de fabricación casera y con material pirotécnico en su interior. En todos los casos, la policía ha activado el protocolo antiterrorista y advierte que es muy probable que se detecten más cartas. Los primeros datos de la investigación apuntan a que los sobres son enviados desde el interior del país. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional. Uno de los remitentes de estos sobres, el embajador ucraniano, apunta a Rusia como responsable de estos sobres. Sin embargo, la embajada rusa en España ha condenado explícitamente estos ataques. Unos sobres bomba que ya está investigando la Audiencia Nacional. Aunque hay una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué Moncloa ha tardado una semana en comunicar esta amenaza recibida contra Pedro Sánchez? Bueno, y efectivamente, esa es la pregunta. A ver, Teresa Gómez, ilústranos. A ver, a mí lo que... Pero que lo entienda hasta yo, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Porque... Lo que me han contado es que en un principio la investigación comenzó en la Guardia Civil, en la unidad C1 de la UC1, perdona, de la Guardia Civil, y luego se trasladó a la unidad de yihadismo de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que se encuentra en Moratalaz, ¿no? Y tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, según fuentes de la fuerza de la investigación, vamos, de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, a mí me cuentan que están investigando sobre todo a grupos de extrema izquierda. Me dicen que es verdad que existen unos autores, independientemente que luego a lo mejor cada uno de estos autores sea un loco, no lo sabemos, pero sí que pertenecen a estos grupos de extrema izquierda. De hecho, llegaron a detectar a partir de uno de estos grupos mensajes encriptados justo antes de que la carta que llegó a la base de Torrejón de Ardoz llegase, y al detectar ese mensaje sabían que iba a haber una nueva carta y sabían que iba a ser en Torrejón de Ardoz, ¿no? Entonces están investigando estas, que de hecho a mí me dan determinados nombres de estas agrupaciones, pero no quieren que por el momento salga a la luz porque pues, se podrían destruir pruebas. Sí que es cierto que me dicen que están muy vinculados al mundo de radicales de fútbol, y que en principio ni muchísimo menos está vinculado a los servicios rusos, ni eso lo descartan por completo. Ya te digo que ahora mismo la investigación se está centrando en grupos de extrema izquierda, radicales, antifascistas. A mí, por las fuentes que me llegan de Moncloa, además me confirman lo mismo, que pueden ser grupos de extrema izquierda, ¿no? Y yo me pregunto, en este momento en que en política hemos tenido una semana, bueno, pues tan movida, un momento en política en el que no le está yendo nada bien al gobierno, no solo por el ala comunista. Hemos vivido estos días en el Congreso unos días en los que bueno, hemos visto cómo se ha perdido el apoyo dentro de los propios grupos de izquierda del ala parlamentaria, y por tanto todo esto también, lo que me comentan desde las propias fuentes de Moncloa, es que bueno, pues podría ser una manera a lo mejor de intentar dejar atrás cierta información que durante esta semana no ha interesado que se conozca. Y siempre los sobres en este país, además en la historia reciente, ha sido un método muy efectivo, ¿no? Ahora estamos todos hablando de los sobres, no estamos hablando de otras cuestiones, como la cuestión del código ético que se planteó esta misma semana en el Congreso, como la cuestión de la chapuza legislativa que han hecho con la ley del solo sí es sí con conocimiento de causa, puesto que fueron conocedores de los informes, y por tanto todo esto lo que más destaca es que precisamente ese sea el origen, ¿no? Que el origen sea España y que no sea vosotros, pero las declaraciones del señor que ahora mismo estamos viendo en pantalla pues fueron cuanto menos sorprendentes. Ese señor es el secretario de Estado Interior, ¿no? De hablar, sí. Ese sí, pero... Sobre todo porque no dio ningún dato, ni explicó por qué el Gobierno había estado durante una semana, durante 7 días, sin transmitir esta información a la Audiencia Nacional. Es decir, ellos dicen que bueno, que es que la investigación lo llevaba la policía, no entendemos tampoco muy bien por qué era la policía que tienen ellos y no lo denunciaron directamente a la Brigada de Información, ¿no? Y que la Brigada de Información se le hubiese dado traslado a la Audiencia Nacional. A lo mejor
mejor se podría haber evitado pues que otras instituciones también recibiesen estos sobres, o no evitado, pero sí que se podrían haber interceptado antes para que, por ejemplo, la embajada de Ucrania, pues este trabajador no sufriese esa herida. Sin embargo, es cierto que a veces, perdóname Sandro, es cierto que a veces cuando se oculta, tú lo sabes, además que llevas tribunales, Teresa, que cuando se guarda la información a veces es porque la fuente que lo recibe, en este caso la víctima, ¿no? Quiere hacer sus propias investigaciones, pero como tú bien indicas, a veces resulta contraproducente. Y en este caso, por eso es la duda que nos cabe a muchos que analizamos la información no ya de tribunales, sino política, de cómo es que se ha escondido, por qué justo ahora, por qué justo en un momento de justo unos días... el mismo día que se tenía que eliminar el delito de sedición del Código Penal. Justo, qué casualidad, ¿no? Y que tantas y tantas otras cuestiones están salpicando al Gobierno, habiendo hecho un vuelco incluso en la opinión pública casi a favor de la ministra Irene Montero. Sandro. Bueno, yo sabéis que vengo aquí para traer la polémica. Vosotros estabais diciendo que os sorprende mucho esto. A mí no. Yo estas cosas las estoy viendo quizás desde un plano distinto al vuestro. Yo lo estoy viendo desde fuera. Estoy analizando un poco lo que es el transcurso de la guerra y lo que puede significar en cada uno de los actos. Bien, ¿qué hubiera sido lo lógico? ¿Qué hubiera sido lo claro en la mente de todos nosotros al ver todo esto? Echar la culpa a Rusia. Pero quiero recordarles lo que ocurrió con los misiles en Polonia. Lo lógico, lo que nos venía a todos a la mente era que fuera Rusia. Se acusó rápidamente al gobierno de Vladimir Putin de haber realizado estos actos y se confirmó, conforme el tiempo fue pasando, que la autoría parecía de Ucrania. Entonces, la cuestión es, aunque el movimiento lógico fuera ese, desde un punto de vista internacional, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Tenemos ahora mismo a Macron en Estados Unidos, junto con Biden dándose un baño de masas, ambos absolutamente abrazados. A cualquier cosa le llamas tú masas. Bueno, es la primera cena de Estado de Biden en 3 años, o sea, sí, que se ha rodeado... y es verdad que se ha dejado que Macron vaya como una especie de embajador de Europa, sí, cosa que ningún europeo le ha dicho que vaya, ¿verdad? Pero bueno, pero es que esa es la cuestión, porque ese es el papel que están vendiendo, que la unión entre Estados Unidos y Europa es la unión de Estados Unidos y Francia. Sí. Entonces, sí. Sin embargo, Sandro, ¿cómo explicas que hayan contado, y además evidentemente es un acto pensado, ¿no? Que hayan contado tan rápidamente que el origen de todo esto es el propio territorio español? Si esto es una cuestión internacional, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Es la cuestión. Es difícil responder a todo esto, ¿no? Es cierto. No, es que le ha roto el saque. Es complicado, claro. Yo desarrollar un discurso y hemos hecho... Claro, yo estaba hablando efectivamente... Tú estabas poniendo, digamos, en ámbito internacional el suceso concreto de estas cartas, ¿no? Claro, y sobre todo entender el por qué tiene sentido que haya gente que quiera culpar a Rusia, porque sabemos que la situación de la guerra es extraña. En Estados Unidos los republicanos no están seguros de querer seguir apoyando, seguir financiando tanto a Ucrania. No es el único país que piensa eso. Por lo tanto, conforme se van acercando los meses de invierno, conforme nos acercamos al primer aniversario de la guerra, está claro que todo lo que se ha invertido empieza a pasar factura. Es una situación muy clave. ¿Y cómo puedes animar a que los países sigan apoyando a Ucrania, a que se siga financiando a Ucrania? Con estas cuestiones. Mira lo que nos están haciendo, mira lo que están haciendo los rusos. ¿Veis? Son los malos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. De hecho, lo primero que pensé al principio fue, vale, puede ser que no esté Ucrania detrás, pero sí una persona que reside aquí en España que defienda a Ucrania y de esta manera pues pueda parecer que culpa a Rusia, porque además tenemos que tener en cuenta cuál ha sido la actitud de Ucrania durante toda la guerra, una actitud de marketing donde se ha priorizado eso, el marketing en el conflicto bélico, ¿no? Entonces, a mí no me hubiese extrañado para nada que hubiese sido alguien que hubiese estado a favor de Ucrania. Aún así, es verdad que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a mí me dicen que son alguien de un grupo de extrema izquierda prorruso. Sin embargo, si os fijáis, yo, por una actitud conciliadora, el unir ambas cuestiones no es incompatible, ¿no? Les ha podido venir muy bien, uno, echar una cortina de humo y provocarlo desde el propio territorio español, no vamos a acusar a nadie porque todavía no lo sabemos quién ha sido, y dos, lo que bien indica Sandro, que, oye, pues sea un poquito más de leña a ese fuego de una invasión que, por cierto, incluso en el envío de armas, no lo hemos votado, es decir, no hemos votado participar en una guerra vía Cortes Generales, que es lo que nos exige nuestra legislación. Así que yo creo incluso que las dos cuestiones no son incompatibles. Sin duda. ¿Y tú crees que sí? ¿Ha habido más cartas en otros lugares? ¿Ha habido más embajadas
de Ucrania que han recibido sobres, que han recibido cartas por el mundo. Es decir, al final es verdad que estamos en una fase seguramente final de la guerra de la propaganda, previo a lo que vaya a pasar este invierno, que nadie sabe muy bien lo que es, pero... dentro de todo ese dispositivo, a mí me sigue llamando la atención la carta al presidente del gobierno. Porque la carta a Pedro Sánchez, dentro de todo esto, es lo único que no tiene ningún sentido. Es decir, si tú quieres llamar la atención, no le mandas a Pedro Sánchez una carta que, por cierto, no sabemos lo que tenía, o sí lo sabemos. La que manda la Moncloa. No, bueno, han dicho lo mismo. Como un besugo dentro o algo. No, han dicho lo mismo, como un artefacto, que es que no es una carta bomba, sino un artefacto como el de Ucrania. Sí, sí. Pero no llegaron a abrirlo y se está examinando, pero sí, es una carta con el mismo contenido, todos tenían el mismo contenido, la pólvora esta, y todas tienen el mismo contenido. Es cierto que la Audiencia Nacional no le están dando prioridad a este asunto. A mí, fuentes de la Audiencia Nacional me decían que ni ayer ni hoy, las diligencias las ha tenido que asumir el Juzgado de Guardia, que es el Centro de Instrucción número 4, pero no ha iniciado una investigación como tal. Lo único que hay ahora mismo dentro de la investigación es las investigaciones de la policía, que todavía ni siquiera se ha trasladado a la Audiencia Nacional, y un informe de un fiscal de la Audiencia Nacional, donde simplemente comunica al juez que le han dado traslado de estas circunstancias y que se van a investigar, pero el juez no le ha dado por el momento mayor importancia. Ahora di la verdad y di cómo ves a Marlaska. ¿Perdón? Ahora di la verdad y cuéntanos cómo ves a Marlaska en este momento. ¿Cómo ve a Marlaska? ¿En qué sentido? En el único sentido posible que Marlaska puede inspirar en este momento, es decir, eso era un cadáver político de aquí, político, de aquí a 48 horas, 72 horas, 3 semanas. Pedro Sánchez lo va a aguantar como fusible todo el tiempo que pueda, como el niño de los azotes, para que todo el mundo le sacuda. Yo creo que Marlaska todavía va a continuar en el gobierno. Estoy totalmente convencida. De hecho, él ha hecho méritos para poder seguir en el gobierno y creo que lo va a hacer. Campos también los hizo y no siguió, pero Campos no siguió con una promesa que ninguno sabíamos, que era que luego se iba a ir al Tribunal Constitucional, que es uno de las plazas más codiciadas entre la judicatura, ¿no? Entonces, si dejas de ser ministro para ir al Tribunal Constitucional siendo magistrado, se lo firma cualquier juez. Entonces, yo creo que en este caso Marlaska, si en algún momento tiene que salir del gobierno, estoy completamente segura que sea porque le van a dar un puesto importante en el Consejo General del Poder Judicial, ya sea presidente o algo similar, o porque le vayan a prometer de vete a la Audiencia Nacional, pero con el nuevo Consejo te vas a ir al Supremo. Estoy completamente convencida y como por el momento no parece ser que vaya a haber un acuerdo cercano para la renovación del Consejo, hasta entonces yo creo que Marlaska va a continuar en el gobierno. Marlaska, Dios mío. Ay, por favor. Después del bulo del culo, uno puede sentarse, acordaos todos, en fin, en el Consejo del Poder Judicial. O sea, con la jeta de Fibratec. ¿Pero crees que no? ¿Crees que no? Claro. ¿Crees que los miembros del gobierno no van a terminar todos sentados en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Supremo y en el Constitucional? ¿Crees que no van a estar Margarita Robles, Marlaska, Campos, todos? Ya tenemos a la fiscal general del Estado, no solamente habiendo ocupado ese cargo, sino también como fiscal de sala del Tribunal Supremo, que era lo máximo a lo que ella aspiraba. Claro que sí. ¿Viste cómo había que pensar a Teresa? Si aquí había que pensarle para que... Tema del que yo quiero hablar, Giorgia Meloni, que ha sido el acontecimiento del año, en fin, porque barriendo para casa, es decir, para la política nacional, lo que más se parece a Vox de lo que anda por ahí es Giorgia Meloni, porque tiene muchas similitudes con el partido de Orbán en Hungría, pero también bastantes diferencias, con la Unión Nacional de Marine Le Pen ni le cuento, pero Fratelli d'Italia parece un partido hermano, gemelo de Vox, y su victoria en las elecciones legislativas italianas ha sido realmente un bombazo. Un bombazo para la mayoría mediática que inmediatamente advirtió que viene el fascismo, como dice siempre que pasa algo que no les cabe en la cabeza, ¿verdad? Y mensaje también para un montón de europeos en toda Europa que están diciendo ya está bien, ya está bien. Bueno, hay una opción. Vamos a verlo. La maniobra de Giorgia Meloni da una vuelta de tuerca al país impulsando nuevas medidas que calan en toda Europa. Y todo ello con un mensaje claro y contundente. Sí a la familia natural.
No a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida. No al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz. No a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras. No a la inmigración masiva. ¡Sí al trabajo de nuestros ciudadanos! En uno de los momentos más complicados que atraviesa Italia, Meloni pone en marcha las ideas liberales que lanzarán al país a resurgir de las cenizas, centrándose en los aspectos que ella considera más importantes: la salud, la justicia, la seguridad y el trabajo. Una de las propuestas ha sido la incorporación de 4.000 sanitarios no vacunados al mundo laboral antes del 31 de diciembre, que es cuando caduca la obligación de la vacuna. La justicia y la mafia es otro de los temas que preocupan a la primera ministra. Los presos que no colaboren con la justicia y no se desvinculen por completo de la mafia no podrán acceder a beneficios penitenciarios. Otro de los asuntos es la seguridad. Para ello tiene como objetivo terminar con las famosas raves o fiestas ilegales, creando un nuevo delito de seguridad pública, con penas de cárcel de hasta 6 años y con multas que pueden llegar hasta los 10.000 euros. El trabajo es otra de las cuestiones fundamentales. Quieren elaborar una ley que presta atención a los que tienen ingresos más bajos y fortalecer a la clase media. Para ello eliminará el subsidio de paro de 780 euros a quienes rechacen una sola oferta de trabajo. También se les exigirá a las personas en paro participar en cursos de formación. Su idea es fomentar el mundo laboral y no crear a personas dependientes de las ayudas del Estado. A esto se suma la incorporación de un nuevo esquema de pensiones que permitirá a los contribuyentes jubilarse a los 62 años si han trabajado 41 años. El sector empresarial y la familia será donde se destine la mayor parte de las ayudas para contrarrestar el aumento del precio de la energía y los bienes esenciales, con un incremento del 50% tanto a las familias numerosas como para las que tengan su primer hijo durante el primer año de vida. Además, bajará el IVA del 10% al 5% para todos los productos de la primera infancia e higiene femenina. Unas medidas modernas y conservadoras que Meloni tiene claro que ayudarán a los más frágiles y que servirá para que el país salga a flote de la grave crisis en la que está sumergida. Es muy interesante porque Giorgia Meloni se ha convertido en la primera jefe de gobierno manifiestamente anti-woke del mundo occidental. En realidad, había uno antes. Lo que pasa es que era jefe de gobierno de un estado federal en Estados Unidos, que es el amigo de Sandro Meco, que lo saca permanentemente, que es Ron DeSantis. Me obliga. Ron DeSantis, que era el favorito de Fuster y de Esteban en el... Además es que es el claro favorito para hacerse con la presidencia en 2024, no hay ninguna duda. Sobre todo después de los lazos que hemos visto de Donald Trump con Kanye West. Pero vamos a lo que nos importa, que es Ron DeSantis. Las similitudes entre Giorgia Meloni y Ron DeSantis son muy evidentes. Por ejemplo, en cuanto a mandato COVID, sabemos que tanto en Italia como en Florida, en Estados Unidos en general, despidieron a mucha gente del equipo sanitario. Incluso en Estados Unidos echaron a soldados del ejército por negarse a vacunarse. ¿Y qué es lo primero que han hecho ambos dirigentes? Decir, oye, mira, mientras yo esté en el poder esto no va a ocurrir. Además es que es prácticamente pegarte un tiro en el pie. Estás renunciando a una gran cantidad de profesionales que te pueden ayudar en unos campos en los que se necesita esa ayuda. Entonces yo creo que ambos tienen sus diferencias, sobre todo en el discurso. Creo que Ron es un poco más comedido, pero también porque la situación se lo pide así. Es decir, el rival de Ron DeSantis es Donald Trump. Y Donald Trump sí tiene ese ímpetu en el discurso que tiene Giorgia Meloni. ¿Qué es lo que hace Ron DeSantis? Esperar. Pero porque la situación es distinta. En Estados Unidos no se precisa el tipo de líder que sí se precisa en Italia. Yo soy de letras, pero la fórmula matemática aquí está más que clara. En un país con una crisis económica y política, lo que se necesita es fuerza. Por eso encaja Giorgia Meloni perfectamente ahí. Es un discurso claro, con medidas claras, que es exactamente lo que pretende hacer Ron DeSantis en Estados Unidos, si finalmente decide presentarse, que habrá que verlo, pero un pelín más comedido. Última conexión con Marien, que está en la mesa con nuestros amigos del club, paseando micrófono en mano y cámara en mano. Marien, mírala. Sí, muy buenas noches, José Javier. La verdad es que yo me lo estoy pasando muy bien porque estamos todos entre amigos, pero para amigos, nuestros amigos de Navarretinto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estoy pasando esta noche? Lo estamos pasando realmente muy bien porque estamos en un ambiente estupendo, de gente que realmente es encantadora y muy bien.
Muy bien, en general muy bien. ¿Por qué el Toro Televisión y no otras televisiones? Hombre, no hay ni comparación, no se puede hablar de ello. Es un abismo. Realmente, para todos aquellos que sentimos España como algo tan importante, el Toro no tiene nada que se le pueda comparar, ¿no? Que no fallamos ninguna noche en ver el Toro. Estamos pegaditos allí. Pues nosotros lo agradecemos de corazón también. Nos vamos a ir a otra mesa, porque además nos han chivado por aquí de que son fans del programa En Dos Continentes de Sandro Meco, que justamente está en mesa. No sé si le queréis dar un mensaje a Sandro. Que me encanta cómo trabaja ese muchacho, pero lo que más me gusta es el gato al agua. El gato al agua, que también está Esparta, están los dos. Sí, Esparta es increíble. Y todos los que sacan los contertulios son geniales, saben lo que se dicen, tienen profesionalidad, lo que no hay en muchos periódicos de este país, ¿sabes? Porque van haciéndole la ola al gobierno, ¿sabes? Pero el Toro es imparcial, ¿sabes? Y bueno, son de los míos. ¿Y por aquí qué tal estáis pasando esta noche? Bueno, la verdad que estamos pasando un rato espectacular y para mí muy especial también porque estuve cubriendo las elecciones de Estados Unidos hace unos años y encontrarme con los compañeros del Toro pues ha sido muy emotivo y además con todos los amigos del club y en un sitio tan espectacular como es el restaurante de José Ángel. La verdad es que José Ángel lo está tratando muy bien. No, de lujo, hay que volver. Hemos venido ya varias veces pero cada vez se va superando más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por venir también. No solo es esta mesa, también tenemos muchas otras más, pero por ejemplo esta, que bueno, ¿cómo la estáis pasando hoy? Muy bien, la verdad es que fenomenal, ¿eh? Estamos como en familia. Efectivamente, nosotros también. ¿Qué tal la cena? Muy bien, se come de maravilla. Yo ya había estado en el Iyumbe de Castellana y es una maravilla, vale la pena, es calidad-precio, está todo buenísimo. ¿Y qué es lo que más le gusta del Toro Televisión? Pues me gusta que dan la información muy veraz, que la contrastan, hacen unos reportajes muy buenos, ponen en unas pantallas haciendo los resúmenes, clarificando bien todos los temas y es muy interesante. Y luego pues hay un hilo conductor con un sentido del humor. Es muy agradable, la verdad. Yo me lo pongo por las noches, estoy trabajando con el ordenador y me lo pongo y a veces que te sacan una sonrisa dentro de lo mal que estamos en España porque la situación es mala a todos los niveles. Pues muchísimas gracias. Pues ya lo podéis ver, José Javier, la verdad es que el ambiente es espectacular, todo el mundo nos da las gracias, pero la verdad es que las gracias pues las deberíamos también de dar nosotros porque son unos espectadores muy fieles que siempre están ahí apoyándonos. Somos nosotros, efectivamente, María, mil gracias, los que tenemos que dar las gracias. Por ahí han pasado algunos de nuestros anunciantes, como Navarretinto, por ejemplo. He empezado el programa, precisamente, lo hemos querido comenzar todos con eso, con agradecimiento y con homenaje a los amigos del club y a nuestros anunciantes, porque también para ellos es un compromiso que agradecemos infinito y que agradecen pues, miles y miles de espectadores. Volvemos a Giorgia Meloni, que nos quedan unos pocos minutitos para acabar el programa y querría conocer ya la opinión de Patricia y de Teresa al respecto. Pues bueno, Giorgia Meloni creo que está tomando los pasos adecuados. Empezó para sorpresa de muchos, manteniendo una buena relación, aunque aquí en esto sabe mucho más Sandro, con la Unión Europea, una cosa que resultó muy sorprendente a la izquierda en España, sobre todo a la izquierda mediática, y ahora se está empezando a fecundar y a salir esos frutos de las políticas que prometió. Ella, al igual que Vox en España, bueno, pues prefiere el dinero en los bolsillos de los españoles y está apostando por esa bajada impositiva, que además es muy importante en momentos de crisis, pero no solo ahora, lo venía siendo desde hace un ejercicio y medio, ¿no? Por tanto, ese mayor efectivo en manos de los italianos, de 2.000 a los 10.000 euros, si no me equivoco, esa bajada en productos tan feministas, para sorpresa de los españoles, ¿no? Que aquí votan a izquierda y sin embargo no le bajan el IVA en los productos sanitarios de primera necesidad para las mujeres. Y a la postre, un conjunto de medidas fiscales que son muy importantes para las familias, que al final lo recordamos de esos grandes gritos enérgicos de Giorgia Meloni en campaña, son bueno, pues, la base, la estructura, no solo de Italia, sino de toda una cultura occidental
que vuelva a llamar a las urnas y que vuelva a pedir al ciudadano que vuelva a sus orígenes, que se deje a un lado esas políticas woke, esas políticas del ser humano individualista, que no tiene familia, que no tiene hijos, y la mejor forma de apostar por ello, ella ha comenzado haciéndolo, es a través de la fiscalidad. Yo creo que Giorgia Meloni, creo que cualquier mujer debería sentirse orgullosa, ¿no? Porque esté presidiendo un país y realmente las feministas de verdad deberían hacerlo y no como han hecho las feministas que tenemos en España, como Irene Montero y otras políticas que se han dedicado a intentar denigrar su imagen. Y si conocemos un poco la historia de Giorgia Meloni, ya no solamente la profesional, sino también la personal, es una mujer de admirar, ¿no? De que ha podido llegar donde ha llegado a pesar de todas las dificultades que ha tenido que atravesar. Es cierto que todavía lleva poco en el poder, tampoco podemos hacer una valoración muy extensa, pero creo que si lo pudiésemos comparar con alguien aquí en España, yo la compararía con Juan Gallardo, es decir, yo a Juan Gallardo le veo muy reflejado, o a Meloni muy reflejada, da igual uno o el otro, como políticos, ¿no? Son políticos pro vida que defienden la familia y además defienden un modelo económico mucho más sostenible y más sano para un país que el que defiende la izquierda. Bueno, estaba yo pensando, Juan García Gallardo, el que conocemos, sí. nuestro amigo de Castilla y León. De Castilla y León, efectivamente. Ya. Bueno, creo que en este momento García Gallardo está apuntando la dirección de Teresa para mandarle un ramo de flores así por haberlo comparado. No, pero tiene razón, ¿no? Los presupuestos más en favor de la familia han sido aprobados por gracias a él. Claro, no, digo que no. Bueno, pues fruto de sus políticas, la gente cuando piensa en Castilla y León no lo hace tanto a veces en el Partido Popular como en Juan García Gallardo. Está logrando hacer efectivas una serie de políticas que Vox prometía, que nadie se creía, sobre todo el espectro más de centro-izquierda del votante, me atrevería a decir, a nivel nacional español, y que, como dice Teresa, bueno, pues es lo más parecido que hay a Giorgia Meloni en España. Y romper un cierto muro de silencio sobre muchas cosas, ¿no? Eso es una cosa que se ve mucho en el programa de Sandro, además. Es decir, por ahí fuera se está rompiendo ese muro y en España hay que empezar a romperlo también. Sí, sin ninguna duda. Yo quiero además profundizar en lo que has dicho tú de la importancia que muchas veces quizá no lo tenemos en cuenta, pero de la persona que hay detrás del político, de la historia sobre este icono que vemos en la televisión y lo que hay detrás de todo esto. Precisamente la razón por la que Giorgia Meloni ha conseguido solventar también todas las críticas, no de Italia, no de España, la crítica mundial. Yo recuerdo la primera noticia del New York Times cuando salió Giorgia Meloni como líder de Italia, se llevaron las manos a la cabeza, auguraron la debacle de Europa. Y quiero incidir en que precisamente todas estas cosas que ha ido superando Giorgia Meloni es lo que ha establecido esta imagen de fuerza, esta imagen de lanzadme lo que queráis, yo soy esa mujer poderosa, que no me importa lo que venga en mi camino, porque lo voy a ir solventando y voy a seguir mis creencias cueste lo que cueste, que creo que es algo que muy pocos políticos, no en España, sino a nivel mundial, puedan asegurar. ¿Os habéis quedado? Impresionante. Me ha salido un discurso impresionante de Sandro Meco para acabar. No, pero al final hay una cuestión importantísima, es decir, y esto, vamos a ver, todo el mundo es muy pesimista, porque miras alrededor y miré los muros de la patria mía, ya sabe usted. Pero objetivamente estamos mucho mejor que hace 20 años, sencillamente porque ahora las cuestiones cruciales se plantean. Cada vez hay más muros de silencio que caen. Y sí, usted mira la prensa pagada española y tal, y dice, todo el mundo piensa... Pero ¿quién la lee? Claro. Exacto. Pero la gente está metiéndose en Internet para encontrar las cosas. No se compra el País en el kiosco, ¿verdad? Bueno, y ahí, en ese mundo real, que es el mundo que al final vota, cuando puede votar, ¿verdad? Sí que van saliendo cosas que hace unos años eran tabú, porque estaban sepultadas completamente por el corsé de hierro del pensamiento progre del sistema y que ahora son problemas de los que todo el mundo habla, además porque están ahí. ¿Por qué han crecido? Sí, es verdad, pero bueno, se identifican y por tanto se pueden solucionar, o al menos se puede intentar ofrecer una alternativa a toda esa progredumbre que nos ha llevado hasta donde estamos hoy. Así que estamos de enhorabuena, y estamos de enhorabuena, Sandro Meco, Teresa Gómez, Patricia Sanz, estamos de enhorabuena porque hemos podido estar aquí con ustedes
esta noche en Illumbe con nuestros amigos del club, con nuestros anunciantes, haciendo este programa pre-Navidad para ustedes y por ustedes. Y gracias a ustedes, gracias a los que llamaron un día a ese teléfono al 91616-2464, es posible que esta ventana esté abierta y que además se esté haciendo cada vez más grande, que cada vez haya más gente por todas partes que te preguntan, lo veía, te veo, y cada vez más, y que nos está permitiendo además ser enteramente libres, que es la cuestión fundamental. ¿O cree usted que ese medio que usted seguía antes y que ahora ya no sigue porque dejó de ser libre fue porque le dio un resfriado? No. La independencia económica es absolutamente fundamental. Independencia quiere decir independencia. Quiere decir ustedes, quiere decir precisamente club de amigos. Cuando empezamos con esta idea de Julio Ariza de hacer el club de amigos, hubo gente que apareció en antena, en otras cadenas, riéndose de nosotros, y ahora todos lo han imitado. Es verdad que lo han imitado con menos fortuna. Nosotros, gracias a Dios, los tenemos a ustedes. Y por ustedes y con ustedes seguiremos contando aquí lo que cabalmente pensamos que es la verdad. Y ante todo, nuestro compromiso porque esta España de todos siga existiendo, que siga unida y que siga siendo un país libre y con derechos fundamentales a los que no queremos renunciar jamás, porque son los que ustedes quieren defender siempre. Me callo, ya es la hora de marcharse. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, feliz fin de semana y el lunes más gato.